La llamaban invisible, pero esa noche la exhibirían como un trofeo. Afuera, la ciudad dormía en neón. Adentro, los invitados giraban como constelaciones en miniatura, envueltos en seda, risas cristalinas y perfumes que recordaban a jardines europeos. Min-jun no creía en finales trágicos, creía en estadística, en herencia, en control. El padre, fundador de un H-Ball de tecnología y comercio minorista, había enseñado que ningún problema podía resistir la suma de capital y tiempo. Amigos sentados alrededor de la mesa, aliento jaspeado y kimchi servido por manos sumisas, había hecho la provocación 2 meses antes, en la madrugada de Sojuy orgullo masculino. Elegir a alguien del servicio, alguien sin apellido, y moldearla según el molde de la alta sociedad. El premio, una startup en el sector de pagos digitales. El castigo, perder su propia autonomía en la junta directiva durante 1 año. Se rieron, dieron un golpecito a las cartas, selfies Min-jun, con el rostro de su antiguo príncipe rediseñado mediante sutiles cirugías, aceptó. Siempre lo hacía. Ji-won no aceptó nada, sobrevivió. Había crecido en los suburbios de Incheon, en un banjija húmedo. El techo bajo sostenía el cielo como una promesa imposible. Su madre lavaba escaleras y cantaba suavemente viejas canciones que parecían oscilar entre el amor y el hambre. Su padre se había ido de casa a buscar trabajo y nunca regresó. Había aprendido a distinguir sonido de tacones de mujer sobre el mármol, la correcta inclinación del cuerpo para parecer más pequeño, y así evitar el conflicto, y el valor de una sonrisa que no se extiende más allá de la comodidad. En ese ático, donde antes había cubierto los pasamanos con una tela invisible, ahora lucía un hanbok moderno, una tela simplificada, discreta y barata, cosida por una vecina, que la hacía parecer aún más fuera de lugar entre vestidos que por sí solos comprarían años de arroz para todo un barrio. La sala estaba dividida en territorios invisibles, los herederos junto al piano de cola, las elegantes esposas cerca del aparador, geon impecablemente dorados, los ejecutivos sólidos como cajas fuertes en el balcón que da al puente sobre el río Janel. El maestro de ceremonias habló con rapidez. El contrato ya firmado en la notaría con la objetividad de quien compra una acción prometedora solo esperaba la puesta en escena para completar la humillación con glamour. «Mírala», susurró una mujer con joyas que parecían pequeños cometas. «El vestido ni siquiera le queda». Otra dijo que el padre de Min-jun siempre tuvo sentido del humor, y una tercera preguntó si había poyang matcha después de la fiesta, como si la boda fuera solo el aperitivo de la verdadera noche. Cuando los novios fueron llamados al centro, Min-jun ofreció su mano sin mirarla a los ojos. Su piel olía a cedro y capital. De ella, la jabón neutro y persistencia. «¿Estás lista para ser mi esposa?». La pregunta llegó con una sonrisa diseñada para cámaras inexistentes, para un público interno al que solo él hablaba. Ji-won recordó la primera vez que la vio, arrodillada en el pasillo, fregando el suelo con la determinación de quien intenta borrar su propia existencia. Se detuvo, en silencio por un breve instante, como si un detalle del universo se hubiera escapado a la lógica. Luego rió suavemente. «Eres eficiente», comentó, y desapareció en el ascensor. Allí, entre los cristales, repitió la misma mirada, esta vez, seguro de que no solo era dueño del suelo, sino también de quien lo limpiaba. Ji-won no respondió de inmediato. El silencio en Corea también es habla. Flota en el aire como el vapor de un tazón de arroz frito recién servida. Miró más allá de la fiesta, hacia la ventana donde la ciudad latía. Recordó a su hermano menor, Hyun-soo, haciendo trabajos ocasionales como conductor de una aplicación de transporte para pagar el curso de preparación. Recordó a su madre con las articulaciones hinchadas insistiendo en doblar la ropa en el lavadero. Recordó el cuaderno escondido donde anotó palabras sobre economía que escuchó a mitad de camino en los ascensores. Apoderado, apostar, desparramar el mundo la llamaba señora de la limpieza. Su cuerpo repetía tareas que podrían haberse hecho a ciegas, pero su mente filtraba cada conversación como quien recoge monedas del suelo. «Estoy lista», dijo finalmente. Su voz era baja pero firme, como el fino borde de la porcelana que, aunque delicado, no se rompe a la primera. El maestro de ceremonias continuó. Y las palabras, lo prometo, respeto, colaboración, pasaron como malos actores en un drama mediocre. El sí de Min-jun estuvo marcado por la condescendencia. El de Ji-won fue algo más. Un sí que se asemejaba al pliegue preciso de un kimbap apretado, calculado, con los ingredientes ocultos hasta el momento justo. Mientras los aplausos subían, alguien silbó. Un amigo del novio gritó, «impresionante», como si se hubiera ganado una partida. Ji-won, junto a su esposo, inclinó la cabeza, con la nuca presionada, y pensó que una casa se puede limpiar en círculos, quitar el polvo visible, dejar las telarañas en los rincones y volver al día siguiente. Su mundo era un pasillo luminoso, el de ella un mapa de rincones oscuros.
Y fue en ese momento, mientras los camareros pasaban con Maggiolin tazas de cerámica, de lo cual se dio cuenta. Estaban apostando su futuro con la certeza de que no saben perder. Ella, sin embargo, aprendió desde pequeña a barrer hacia atrás contra el viento. En el brindis, Min-jun levantó su copa y en broma agradeció a sus amigos por la audaz idea. Jesus. Y luego, casi con indiferencia, añadió: veremos si su efectividad también se traduce en etiqueta. Hubo risas, algunas con culpa. Ji-won sonrió como se sonríe a los exigentes administradores de edificios, una sonrisa superficial, donde nada se filtra. Bajo su piel guardaba la sal de la afrenta. Esa noche, entre violines y luces frías, la cruel apuesta se consumó. Y, sin que nadie lo notara, algo en el aire cambió de aroma, como cuando la lluvia anuncia su llegada antes de la primera gota. Cuando las luces se apagaron para el baile, un ejecutivo del consejo, Seo Hyun-jose, acercó y comentó en voz baja que las esposas silenciosas son joyas excepcionales. Ji-won hizo una reverencia respetuosa y registró el nombre, el tono, la posición de poder. Su mundo siempre había cabido en un cubo. Ahora, por primera vez, vio que el cubo reflejaba el techo del salón, y si miraba lo suficiente, quizá podría descubrir dónde estaban las grietas. Fue entonces cuando oyó, proveniente del pasillo de servicio, el familiar sonido del reloj. El mismo pitido que la había marcado como invisible durante años anunciaba obstinadamente que era hora de pasar página. Y cuando la música cambió a un trote anticuado, que los invitados encontraron kitsch, la puerta del salón se abrió con un discreto clic y entró alguien que no estaba en la lista, llevando un sobre manila con el sello de Ministerio Público. La presencia del extraño desplazó la frágil coreografía de las apariencias. Seguridad, el primero en actuar, fue un hombre corpulento con traje a medida, con la delicadeza de quien sabe abrir puertas silenciosamente y eliminar problemas sin dejar huellas. Interceptó al intruso con un gesto experto, pero el sobre manila, ya alto como un faro, atrajo la atención de todos. Min-jun frunció el ceño, impulsado más por la curiosidad que por el miedo, acostumbrado a la idea de que autoridades son, al fin y al cabo, extensiones conversacionales de la propia voluntad. ¿De qué se trata?, preguntó con la voz serena de quien está acostumbrado a ver oscilar cifras gigantescas sin perder el apetito. El hombre no respondió de inmediato. Buscó un nombre en la lista, no lo encontró, y con la modestia burocrática de lo inevitable, simplemente dijo: «Es para ti». Ji-won observó cómo la boda se aferraba al papel como polvo sobre una superficie húmeda. El sobre parecía común y corriente, de esos que se apilaban en las bandejas de correo, pero el sello oficial, la tinta azul ligeramente descolorida, las letras torcidas del matasellos, todo indicaba que, vida real, el que no se inclina ante las invitaciones en papel de algodón, había cruzado la barrera de cristal. Había un elegante estupor, como cuando un camarero derrama una gota de vino y aún sonriendo finge que no ha pasado nada. Min-jun abrió el sobre con la punta de la uña, leyó 2 líneas y por un instante su rostro quedó vacío. La capa de ironía que lo protegía retrocedió como un animal asustado. «Asunto interno», dijo recuperando la sonrisa. Dobló el documento con la prisa de quien cierra una ventana durante un tifón. El maestro de ceremonias, solícito, llamó la atención sobre «fue perfectamente superpuesto», un ejemplar de revista. El piano reanudó su ataque con notas que recordaban al hielo derritiéndose. Se reanudaron las conversaciones, las risas descuidadas, el ruido blanco del privilegio. Solo un detalle destacaba. Seo Hyun-joe, el ejecutivo, que elogió el silencio de Ji-won, observaba al novio con ojos de halcón. El consejo no era solo una mesa, era un escenario donde cada leve temblor era una declaración. Más tarde, en el dormitorio principal, espacioso con vistas a la ciudad que continuaba su ballet de vallas publicitarias iluminadas, la boda se redujo a 2 vasos de agua en la mesita de noche. Ji-won se sentó en el borde de la cama, como si encajara en un rincón por costumbre. Su madre le había enseñado que la gente de los pisos bajos ocupa menos espacio para que los demás se aireen. Min-jun dejó caer su chaqueta en una silla, relajando los hombros bajo la camisa, y midió el silencio entre ellos. «Ha sido un día intenso», dijo. En el reflejo de la ventana su propia imagen parecía distante. «Sí, lo fue», respondió ella, y su tono cortés no reveló ninguna grieta. «¿Oíste lo que dijeron de ti?», preguntó esperando una reacción. Quizá vergüenza, quizá enfado. El juego era más interesante cuando el oponente se movía. «Lo oí». Ji-won dobló su abrigo con desmesurada atención, ideal para evitar una conversación. La gente habla mucho cuando está segura de que nunca pagará la cuenta. Min-jun arqueó las cejas, sorprendido por la afirmación. Había un tono cortante en esa economía de palabras que no había previsto. «¿Estás ofendido?» «No más de lo que me sentiría si el agua estuviera fría». «Calentaré luego», se rió, una risa corta, casi sincera. «Ya veremos». El sobre yacía sobre la mesa volteado, un poco arrugado.
Ji-won fingió no darse cuenta, pero su mirada se posó en las iniciales, la fecha, un nombre familiar, Han Se-young, viceministra. Almacenó la información como quien guarda un alfiler en un paño. No duele, pero podría pinchar en el momento oportuno. Mañana desayuno a las 7, dijo Min-jun. Tenemos una cita con un proveedor japonés. No tienes que ir. El no tienes que ir le recordó que, a pesar del anillo, seguía fuera del mapa. Por supuesto, respondió. Y pensó que cuando no te invitan miras por las rendijas. Y había muchas rendijas. El ir y venir de asistentes, correos abiertos en la mesa, llamadas contestadas por el altavoz. Su casa era un escenario. Solo tenía que aprender a mover las cortinas. Antes de acostarse, abrió su viejo celular, pantalla rota, plan prepago, y le envió un mensaje a su madre. Llegué bien. No te preocupes. Luego otro a su hermano. Estudia. Ya lo averiguaré. Las promesas de los pobres siempre son mayores que las de los ricos, pensó, porque se hacen sin garantía. Se acostó. El techo alto la intimidaba como un cielo extraño. Mientras el aire acondicionado lanzaba un frío calculado, sus ojos se acostumbraron a la nueva geografía. El armario como una caja fuerte, la estantería con ediciones limitadas que nadie abre, el escritorio donde el sobre Manila dormía mal. El sueño llegó a fragmentos. A la mañana siguiente, todavía oscuro, solo amaneció con olor a algas y gasolina. Ji-won bajó a la cocina. El señoras quienes estaban a cargo de las ollas la miraron con una mezcla de curiosidad y lástima. «Señora, ¿quiere arroz o tostadas?», preguntó uno, cauteloso como si pisara el frágil hielo de la jerarquía. «Arroz», respondió ella. El vapor se elevó reconfortantemente, y dulce salado hacer después de todo se abrazó el estómago. Mientras comía, oyó voces distantes y apagadas en la sala de reuniones. Reconoció el tono agudo de Seo Hyun-ho, también reconoció la palabra investigación. Se acercó sin hacer ruido, con los pasos felinos que años de limpieza le habían enseñado, y se apoyó en una esquina del pasillo, donde la madera de la janoquinterna, importada pieza por pieza para componer un alma tradicional dentro del lujo moderno, creó una acústica imperfecta, perfecta para capturar fragmentos. No es solo la prensa, Min-jun. Es la diputado. Contrataciones públicas, licitaciones, pagos cruzados. Su corazón latía con fuerza. Y aunque lo intenten, el consejo me apoya. Hubo una pausa profunda. Ji-won, invisible tras la columna, lo vio con claridad. No estaba en una comedia cruel, sino en un delicado tablero de ajedrez, donde las piezas caen silenciosamente, pero con eco. Fue en ese momento que un asistente notó una sombra en el pasillo. Giró la cabeza y entrecerró los ojos. Ji-won fingió buscar una escoba, la gracia natural de quienes siempre tienen una excusa humilde bajo la manga. Pero el asistente no parecía convencido. «¿Necesitas algo?», pensó Ji-won rápidamente. «Me lo pediste. Té verde», pensé. Que podría funcionar. El asistente frunció el ceño. La jerarquía no permitiría esa iniciativa. Y sin embargo, la puerta se abrió y apareció Min-jun, con la corbata ya perfectamente anudada y una mirada penetrante como la de alguien que limpia el polvo del aire. Ji-won entró en la sala de reuniones con la bandeja firme y las tazas sin tintinear. La larga mesa reflejaba rostros tensos. Dejó la tetera con la precisión de un ceremonia del té. Había aprendido poco de los videos gratuitos del teléfono. Seo Hyun-jo observaba sin disimularlo. «Felicidades por tu boda», dijo con neutralidad. «Gracias». Salió sin prisa, con el corazón latiendo con fuerza. En el pasillo se apoyó en la fría pared. Había aprendido a reconocer el olor de los problemas. Le recordaba a un trapo húmedo dejado en un cubo. Y ahora, al principio de todo, presentía que, apuesta cruel, no se trataba solo de humillar a una pobre mujer en un reluciente salón de baile. Se trataba de dinero, poder y uno secreto que había llegado en un sobre marrón. En el bolsillo de su hanbok su celular vibró. Un mensaje anónimo, de un número desconocido. «Si quieres proteger a tu familia, nos vemos hoy a las 8 p.m. Mercado de Gwangyang Bensola. No me conoces, pero yo sé quién eres y lo que hizo tu marido». Ji-won miró la puerta cerrada de la oficina, la ciudad que la llamaba desde el otro lado del cristal, sus propias manos aún oliendo a jabón. Entonces respiró hondo, como si se sumergiera en río Hanen mitad de la noche, y decidió que rápidamente aprendería a nadar en aguas profundas. Porque antes de que cayera la noche, alguien estaba listo para dar vuelta a la bandeja, y querían que así fuera, ella para hacer la primera oferta. El salón principal del Hotel Shil en Seúl brilló como un escenario construido para que todas las miradas se centraran en el mismo punto, y ese día en la misma humillación. La boda de Kang Min-jun fue solo un evento social, fue una actuación. Un espectáculo calculado para mostrarle al mundo que incluso los caprichos más absurdos de un multimillonario podían hacerse realidad. En el altar, Lee Ji-won parecía una sombra cosida sobre un vestido blanco barato, elegido a toda prisa, sin los bordados dorados que solían adornar a las novias de élite. El corte no le favorecía,
pero lo que más destacaba era la rigidez de su cuerpo, como si cada músculo estuviera aprendiendo a soportar las miradas que la acosaban. Las mujeres de la alta sociedad susurraban entre sí, agitando delicados abanicos. Una de ellas, esposa de un influyente político, comentó en voz baja: «Mi hijo jamás se casaría con una mujer que ni siquiera pudiera sostener una copa de vino». Otra añadió: «Quizás ahora esté de moda casarse con quien te limpia el baño». La risa ahogada era cruel como un cuchillo. Ji-won la oyó. Siempre lo hacía. Desde pequeña había aprendido a detectar los insultos en el tono, incluso cuando las palabras estaban enmascaradas por la cortesía. El maestro de ceremonias habló sobre el amor, el compromiso y el futuro, pero el discurso sonó más como una mala obra. Min-jun, en su traje italiano a medida, mostraba el porte de alguien que se divertía. Para él, el matrimonio no era más que una apuesta con fecha de caducidad. Sonreía a los invitados, hacía bromas durante los votos y todos reían, no porque fueran graciosas, sino porque era él quien las hacía. Justo cuando los novios estaban a punto de intercambiar anillos, Ji-won sintió la palma sudorosa. El anillo era pesado, frío y demasiado grande para sus finos dedos. Min-jun le tomó la mano como si recogiera un objeto curioso y con voz clara dijo: «Prometo cuidarla, como cuido de mis negocios, con eficiencia». La sala estalló en carcajadas. Fue la broma perfecta para ese público. Ji-won mantuvo la cara impasible. En el fondo recordaba a su madre enseñándole a bajar la mirada ante clientes groseros para evitar problemas. Solo que esta vez no era una señora quejándose del olor a cloro. Era una ciudad entera, una sociedad entera, mirándola como si fuera un chiste viviente. Cuando el beso selló el trato, Min-jun le rozó los labios brevemente, sin ternura, simplemente imitando el gesto. Los flashes de las cámaras brillaron, y en ese instante Ji-won sintió como si cada flash fuera un golpe. Un grupo de jóvenes empresarios, amigos de Min-jun, intercambiaron discretas apuestas sobre cuánto tiempo podría aguantar el rol de esposa. Uno dijo 6 meses, otro 3 semanas. El tercero rió. Ni siquiera puede con la luna de miel. Ji-won no reaccionó. Se aferró a cada palabra como quien colecciona recibos. Miró el techo adornado con candelabros de cristal y pensó en lo frágil que era ese resplandor. Un temblor bastaría, y todos los fragmentos se dispersarían por el suelo. En el banquete los invitados se sirvieron a sí mismos. Adobo de bulgogi, abulón fresco y vinos franceses. Ji-won, sin embargo, no pudo tragar más que una cucharada de arroz. Un ejecutivo se acercó con una sonrisa cínica. «¿Sabe usar cubiertos occidentales, señora Kang?». Ji-won respondió con un discreto asentimiento, agarrando el cuchillo con firmeza. El hombre esperaba que se equivocara, pero cortó la carne con precisión. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. El ejecutivo carraspeó, como si la provocación hubiera perdido su atractivo, y cambió de tema. Mientras tanto, Min-jun se divertía con sus amigos, como si fuera una noche más de fiesta. La diferencia era que esta noche, el objeto de su diversión era su propia esposa. Unas horas más tarde, mientras los invitados comenzaban a dispersarse, Ji-won caminó sola hacia el balcón del salón de baile. La ciudad respiraba bajo sus pies. Los faros de los autos en el carretera Namsan-el, resplandor rojo de los letreros de neón, el flujo incesante de una capital que nunca duerme. Allí, el viento traía el olor a fritura de los puestos callejeros mezclado con el perfume caro de los comensales. Era como si dos mundos coexistieran en la misma corriente de aire, el de ella hecho de supervivencia y el de él hecho de ostentación. En el reflejo del cristal apenas se reconocía. Ya no era la señora de la limpieza invisible que había sido, pero tampoco la esposa que esperaban ver. Era algo más, algo en ciernes, como una pequeña llama que empieza a extenderse sin que nadie lo note. Min-jun se acercó por detrás, apoyando el brazo en el balcón con la naturalidad de quien ocupa todo el espacio. «¿Estás impresionado?», preguntó. Su voz tenía la dulzura artificial de un vino azucarado, diseñada para disimular la amargura. Ji-won respondió sin mirarlo. «¿Con qué?». «Con todo esto», dijo, abriendo los brazos a la ciudad. «El poder, el lujo, la gente que nos rodea. Es un privilegio, y ahora formas parte de él». Ji-won giró lentamente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de él, y por primera vez esa noche habló sin la máscara del silencio. «No soy parte de él. Solo estoy aquí». La respuesta dejó a Min-jun momentáneamente sin palabras, como si hubiera olvidado el texto de su propia obra. Luego rió suavemente. «Ya aprenderás. Todos aprenden». Al regresar al salón de baile, Ji-won se encontró sola de nuevo. El viento helado atravesó su vestido barato, pero no tembló. Al contrario, el frío pareció reforzar una certeza. La vergüenza pública de aquella noche no se olvidaría. Pero en su interior nacía algo que nadie a su alrededor podría haber previsto: la determinación de cambiar las tornas.
y en algún lugar de los silenciosos pasillos del hotel, el sobre pardo con el sello del Ministerio Público cambió de manos una vez más, prometiendo que el matrimonio no sería solo una cruel farsa, sino el comienzo de una guerra mucho mayor. Despertarse antes que la casa era la primera regla que Lee Ji-won se impuso a sí misma. El reloj avanzaba 5:15 am. Cuando abrió los ojos en la penumbra azulada del dormitorio principal, la ciudad seguía sin rostro, y solo cantaban los camiones de suministros a lo lejos, el sonido metálico y la rutina. Se levantó lentamente para no llamar la atención y cruzó el suelo de madera con pasos humeantes. En el espejo su camisón parecía prestado, demasiado nuevo, demasiado caro para alguien que se había pasado media vida midiendo la economía de un detergente. Se cepilló los dientes, se recogió el pelo, se puso una sudadera neutra, de esas que no delatan, que no atraen, y bajó 2 tramos de la escalera de servicio donde estaba el baño. Kang Min-jun estaba empezando a respirar detrás de los muros. En la cocina las señoras ya llevaban guantes y delantales. El sonido de las verduras cortadas a un ritmo mecánico llenaba el aire con un ritmo de fábrica. «Buenos días, señora», dijo la mujer mayor, eligiendo su dirección con cuidado. Ji-won sonrió brevemente. «¿Hervimos agua?» La mujer frunció el ceño. No se esperaba que la esposa del dueño se ofreciera voluntaria para ninguna tarea. «Puedo encargarme de eso». Ji-won asintió y se quedó de pie en un rincón, bebiendo agua tibia. Una vieja costumbre de alguien que aprendió de su madre que el cuerpo es una casa que necesita cariño antes de que comience el día. Mientras esperaba, observó listas de compras pegado con cinta, tiempos de entrega de los proveedores de pescado y carne, los recibos fríos que indicaban lo que salía y lo que entraba. En la meticulosa contabilidad de la cocina había una lógica que rimaba con la de la empresa: flujo, inventario, desperdicio. Hacia 6 horas ya estaba en el pasillo que conducía a la sala de reuniones, un espacio minimalista donde las paredes blancas olían a pintura moderna y el aire acondicionado parecía regular también las emociones. Allí, en 2 sillones, asistentes escribió a toda prisa. Ji-won, invisible por elección propia, pasó como si buscara algo que había perdido y detuvo su mirada en un calendario. Ilderech, llamar con Tokio, 8 am, reunión con Paramobi, una startup de pagos, 9:30 am, visita de Seo Yong-ho, 11 am. Almuerzo con inversionistas de Busan lo memorizó como quien cuenta los pasos. Cuando Min-jun bajó las escaleras, impecablemente vestido, el reloj marcaba las 6:55 am. Y su teléfono ya vibraba con mensajes que parecían órdenes militares. Le dedicó a su esposa una sonrisa ausente, con la naturalidad de quien vive en un comercial. ¿Dormiste bien? Sí. Hoy será un día ajetreado. Siempre lo es para ti. La frase salió neutra, pero se quedó mirando, como buscando óxido bajo la pintura. No lo encontró. «No necesitas estar cerca», dijo, repitiendo una canción que creía reconfortante. «Todo esto es complejo». Ji-won asintió como agradeciéndole un favor. Y así pasó toda la mañana a 5 pasos del centro de gravedad, pero nunca dentro de él. El llamada con Tokio resonaron en un inglés impecable a través del altavoz del teléfono. Palabras como asociación, piloto, cumplimiento. Y Ji-won combinaba mentalmente las traducciones que había aprendido en ascensores, con subtítulos gratuitos en vídeos y conversaciones a medio grabar. En cada trimestre reconocía un pliegue estratégico. Cuando equipo japonés, cuando mencionó transparencia regulatoria, escuchó más que el sonido. Vio detrás de él el contorno de la sobre pardo de la noche anterior, esa presencia incómoda que no combinaba con las flores de mesa ni los postres franceses. Recordó el paralelismo como si subrayara una línea en un cuaderno. En la reunión con el Paramobi, una startup que prometió integrar pagos de reconocimiento facial en tiendas de conveniencia Ji-won, estaba sentado en un sofá distante, invisible como una lámpara. Fundadores eran jóvenes con chaquetas idénticas, llenos de entusiasmo donde la experiencia aún no había calado. Uno de ellos habló con rapidez usando gráficos coloridos proyectados en la pared. «La confianza del usuario es nuestra moneda». Min-jun escuchó con una media sonrisa depredadora. «Confianza», repitió, «es una palabra bonita, pero cara. Muéstrame los márgenes». La hoja de cálculo brillaba como una espada. En 2 preguntas, anuló proyecciones, recortó promesas y negoció la participación. Ji-won, sin inmutarse, notó algo más. Mientras su esposo reducía números, Seo Hyun-jo, que había llegado 10 minutos antes de lo esperado, estaba viendo el partido no desde las diapositivas, sino desde la gente, cuando el fundador más joven se equivocó de fecha. Seo parpadeó lentamente. Cuando Min-jun presionó para obtener la exclusividad, Seo anotó un punto sin etiquetar. Era un cazador diferente. Almuerzo traído mordedura de bilichumeante en cuencos blancos y vino que alguien dijo que maridaría bien, aunque la dulzura del caldo lo exigía, kimchi, arroz blanco. Los inversores de Busan querían ampliar el almacén.
Min-jun quería titulares. El almacén es poco fotogénico, bromeó. Se rieron. Ji-won pensó en su padre ausente, en su madre que cargaba bolsas de ropa más pesadas que ella, y concluyó que almacenes sostener reinos que aman aparentar nacen de eslóganes. A media tarde se escapó a la terraza. Seúl se extendió en densas filas, la Riohan reflejando nubes como si ensayara otros cielos. Sacó su celular barato y abrió la aplicación de mensajería. La notificación anónima seguía ahí. 20H. Mercado de Gwangyang. El miedo y la curiosidad se enfrentaron como perros al borde del camino. Pensó en su madre, en sus manos hinchadas, pensó en Hyun-soo agotada al volante, pensó en el sobre. La vida invisible que llevaba en esa casa, pasos mesurados, oídos atentos, rostro amable, parecía prepararla para algo fuera de lo común. Si quieres proteger a tu familia, repitió en silencio. La protección no era un lujo, era un deber. Volvió adentro. En el pasillo se cruzó con asistente Hyun-ho, una mujer con ojos que medían sin cinta métrica. ¿Estás perdida?, preguntó con un toque de dulzura y un toque de amargura. Me estoy encontrando a mí misma, respondió Ji-won antes de poder censurar la audacia de su lengua. La asistente sonrió sorprendida. Eso espero, continuó. Hacia 17 horas, cuando la casa ya olía a té verde y con leña caliente, Min-jun entró en la oficina, cerró la puerta y a solas releyó el documento de la fiscalía. Ji-won solo vio el gesto de pasarse la mano por el pelo. Un tic que no necesitaba audio para delatar nervios. No era común verlo repetir movimientos. La repetición en ella provenía de la necesidad. En él significaba amenaza. Al final del día, cuando la luz estaba apagando lila a través del cristal de las ventanas y el tráfico exterior parecía un collar interminable de rubíes, Ji-won llevaba un abrigo común, se puso unas zapatillas discretas y le dijo a la criada: «Voy a la farmacia». La mujer levantó la vista de su inventario. «¿Quiere que alguien la acompañe, señora?» «No, es casi». El corazón le latía en la garganta como un tímido tambor. «Vuelvo antes de las 9». Era una verdad a medias. Las verdades de los pobres siempre llegan a plazos. Salió. En la calle, el mundo real le sopló en la cara con el olor de aceite caliente, mar y asfalto. El cielo, cargado de humedad, prometía lluvia. Bajó a la estación de metro, tomó el Línea 2, se apoyó en la puerta y en el reflejo del cristal vio una versión de sí mismo que la ciudad no reconoció. Ni esposa ni señora de la limpieza, sino un boceto de algo más. Hacia 19:20 el tren la dejó en la estación más cercana. Mercado de Gwangyang. El mercado, ya despierto por la noche, bullía con la alegría sin etiquetas de la gente. Bindaeteok crepitando en sartenes, montañas de kimchi como banderas ardiendo, montones de comenzó envueltos en cuerdas, los vendedores gritaban promociones que se mezclaban con risas. Ji-won se detuvo en la entrada, respiró hondo y pensó: la vida invisible no termina al salir de casa, sino cuando decides mirar al frente. Quedaban 40 minutos. A luz del mercado tenía la sensación de una película antigua, neón desgastado, lámparas colgando sobre los puestos, el brillo húmedo del suelo. Entre pasillos estrechos, señoras con manos fuertes hacían panqueques frijol mungo, estudiantes uniformados en fila tteokbokki. Los turistas señalaron, indecisos entre helado con frutas y nueces yomuk. Ji-won caminó por el primer pasillo con el paso de quien aprende a navegar por una ciudad nueva, la cabeza lo suficientemente alta como para no parecer asustada y lo suficientemente baja como para no parecer un desafío. En sus fosas nasales, el vapor de anchoayajo, recuerdos mixtos, la cocina banjija de Incheon, la sopa de la madre en los días de fiebre, las noches que compartía con Hyun-soo un ramyón de prisa, riendo por nada para no llorar por todo. El celular vibró en 19:35, mensaje de un número desconocido. Puesto 27, telas. Mira la franja azul. Ji-won obedeció a su mirada. Contó los puestos como quien cuenta los latidos del corazón. En 27 rollos de artificial y algodón estampadas con flores de cerezo formaban una pared de suavidad. La cinta azul colgaba discretamente sobre su cabeza. A su lado, una mujer de mediana edad enrollaba cintas con destreza. Al verla, levantó la barbilla en una ligera reverencia. ¿Buscas algo específico? Quizás. Entonces tómate tu tiempo. La prisa siempre elige telas deshilachadas. Ji-won pasó sus dedos por algodón grueso, la textura áspera le recordaba a las toallas baratas de su antiguo trabajo. Con el rabillo del ojo, vio a un hombre delgado, con la gorra bajada, apoyado en un poste como si fuera parte de él. No la miraba a ella, miraba la ausencia de miradas ajenas. La mujer del puesto, sin levantar la vista, dijo: más tarde, en 20 horas, llueve. Es la temporada. Ji-won lo entendió. La lluvia era una señal, una contraseña. El mercado se organiza por códigos. Los ricos lo encuentran peculiar, pero es una ciencia exacta de supervivencia. Compró un trozo de tela barata.
El pago fue en efectivo, los billetes contados con la estudiada calma de quien no quiere delatar el temblor. El reloj del mercado seguía sonando, sartenes, voces, pasos. En 19:50 el cielo anunció su promesa con una ráfaga. Gruesas gotas comenzaron a golpear los toldos y los pasillos se estrecharon bajo sombrillas improvisadas. La mujer del puesto 27 extendió una tira de plástico por el exterior, creando un túnel protector. «Agárrese aquí, por favor», le pidió a Ji-won, como si fuera una sobrina. Mientras se agarraba, la vendedora deslizó la mano hacia un gancho metálico dentro del mostrador y en un gesto rápido soltó un cortina que impedía la vista directa al interior. Solo quedaba una grieta, una ventana que daba a la zona privada. «Hay alguien que quiere hablar con usted», dijo la vendedora con naturalidad. «No sé nombres». «No pregunto». Ji-won asintió. La mujer levantó la cortina lo suficiente para que pasara una silueta. Entró un hombre con un paraguas goteando agua oscura. No se quitó la gorra. La vendedora le dio la espalda convirtiéndose en un muro. «¿Eres su esposa?». La voz del hombre estaba ronca por los cigarrillos y las largas noches. No preguntaba, afirmaba. Ji-won consideró negarlo, pero comprendió que en ese teatro los papeles ya estaban asignados. «Lo soy». «Genial». Puso un bolsa de comida vulgar, con el logo de un mercado de barrio. Lo sacó, protegidos por bolsas de plástico, 2 unidades flash y una computadora portátil con una capa negra. El corazón de Ji-won latía con fuerza. ¿Qué es esto? Cosas que no pertenecen a la casa donde duermes. Contratos fraudulentos, notas duplicadas, pagos cruzados para campañas. Cosas que se consumen lentamente. Metió las manos en los bolsillos. Y mensajes. Entre él y gente a la que nunca invitas a cenar. Su sangre se aceleró. No era una sorpresa. El sobre, la investigación. Pero ver la evidencia, sentir el peso concreto de los objetos, convirtió la sospecha en un mundo. «¿Por qué me das esto?». El hombre rió en silencio. «Porque la justicia camina con un bastón y porque subestimó a alguien que no debía». La pausa pesó en el aire. «Y porque le debo favores a gente que no conoces». La vendedora se aclaró la garganta, recordándoles que el tiempo de seguridad no es infinito. Afuera la lluvia arreciaba, convirtiendo las conversaciones en islotes de sonido. «¿Vas a entregar esto a la fiscalía?», preguntó el hombre sin rodeos. Ji-won pensó en su madre, su hermano, la casa de cristal donde todo lo que brilla se hace añicos. «No lo sé». «Entonces aprende rápido. Mañana será demasiado tarde». Se acercó. «Y además tu marido perdió su apoyo de 2 directores esta tarde. Cree que controla el consejo, pero ya hay gente comprobando la dirección del viento». Vio Seo Hyun-ho en su mirada, la sombra de un halcón. «¿Quiénes son ustedes?». «Gente que se esconde donde nadie mira». La frase le pesó mucho. Era un reflejo de su pasado. Antes de que pudiera reaccionar, él añadió: «A veces, 22:30 horas. Comprobar el depósito de Vila 3, edificio B, Yongdungpo. El almacén logístico que nadie fotografía. Si tienes el coraje». La vendedora de telas suspiró con cansancio, como si volviera de un desvío. «Lleve un paraguas, señora». La lluvia no discrimina clases sociales. Ji-won guardó las memorias USB y el cuaderno en su abrigo, en una bolsa interior que había improvisado con la cinta de su propia tela recién comprada. «¿Y si es una trampa?», aventuró. El hombre se encogió de hombros. «Cada puente tiene un agnomo, algunos cobran peaje. Otros dejan pasar a cualquiera que sepa el nombre correcto». Caminó hacia la salida de cortina. Se detuvo sin girar la cara. «Tu nombre es tu arma. Úsalo cuando alguien intente llamarte esto o aquello». Di, Ji-won, estas 2 sílabas abren puertas. Cuando desapareció bajo la lluvia, el mercado pareció recuperar el aliento. La vendedora guardó hilo, tijeras, cinta. «¿Se llevará algo más?». «1 metro de coraje, por favor». La mujer sonrió comprensivamente. «No vendo eso, solo doy clases de costura». Y con un gesto rápido cortó un trozo de mirada y se lo entregó, para vendar una herida que aún no ha sangrado. Ji-won salió de la cabina 27 con su bolso apretado contra el pecho. El mundo, ese mundo de pasillos de servicio, de miradas desde arriba, de chistes malinterpretados, había cambiado de aroma. Ahora el aire transportaba ozono y riesgo. Hacia 20 días bajo la lluvia que tamborileaba en los toldos, encontró refugio en una tienda de campaña. Kalguksu comía con avidez fechas y nombres. En el pequeño televisor del kiosco, noticias sin importancia, famosos, algún escándalo. Nadie hablaba de lo que llevaba en el abrigo, y era mejor así. Cuando el reloj dio la hora 21:20, ella ya tenía la ruta a Yongdungpo dibujado en mi cabeza. Autobús hasta la avenida principal. Luego un tramo a pie por calles de almacenes. El miedo susurraba como el viento entre las grietas. Pero otra voz, antigua, maternal, obstinada, dijo: «Barre contra el viento». Se levantó, pagó y le dio las gracias. Al salir del mercado, la lluvia había amainado. Las luces se reflejaban en el asfalto como peces de colores en un estanque poco profundo. Ji-won aceleró el paso.
En el autobús casi vacío se sentó cerca de la ventana. Su abrigo pesaba tanto que parecía lleno de plomo. Tocó el bolsillo interior. Memorias USB estaban allí. El diario. También pensó en lo que le diría. Min-yoon si la atrapaban, se preguntaba qué le diría él si lo supiera. El matrimonio era una apuesta, decían. Quizás lo era, pero por primera vez la moneda no era solo su orgullo, era su vida y los nombres que amaba. El vehículo dobló una esquina y por un segundo la ciudad pareció contener la respiración. Yongdunpo se acercó. Hormigón, óxido, almacenes, como ballenas dormidas. Cuando bajó, el reloj corría. 22:12, la dirección susurrada por el hombre. Villa 3, edificio B. Estaba en una calle mal iluminada, con cámaras apuntando hacia donde nadie pasa. La puerta de depósito se oyó una grieta. Dentro había una luz encendida. Ji-won respiró hondo, con el sabor del miedo y la ironía en la boca, y dio el primer paso hacia la oscuridad. Al otro lado de la grieta, una sombra se movió, y alguien dentro dijo su nombre en voz baja, como si la hubieran estado esperando. Ji-won. La noche parecía inclinarse, y todo lo que eligiera a partir de ese momento le costaría caro. La puerta crujió como si protestara por el intruso. Ji-won respiró hondo, con los dedos aún apretados alrededor de la bolsa interior que ocultaba las memorias USB y el cuaderno. El aire en Yongdunpo sabía a hierro y polvo, el olor de las máquinas dormidas y la humedad que el hormigón acumula por la noche. El Neib, Villa 3, edificio B, parecía olvidado, excepto por la luz que ardía en el interior. Un foco solitario en la vasta oscuridad. Ji-won, repitió la voz susurrante ahora más clara, con una inquietante familiaridad. Entró con pasos lentos, como si cruzara el umbral entre dos mundos. Dentro, cajas apiladas hasta el techo formaban pasillos estrechos, y el resplandor amarillo de la lámpara proyectaba sombras que se movían como fantasmas de mercancía. De detrás de una pila de contenedores surgió una figura, Seo Hyun-ho, la ejecutiva, que horas antes había bebido té servido por ella misma. La misma mirada agresiva, solo que ahora sin corbata, sin la máscara de la formalidad. Un rostro cansado pero atento. «No esperabas verme, ¿verdad?». No sonrió. «Apuesto a que pensaste en espías, en informantes, en enemigos invisibles, pero no en mí». Ji-won no respondió. Su corazón latía tan fuerte que parecía reverberar en el almacén vacío. «¿Por qué me has llamado?», logró decir. Seo señaló una de las cajas abiertas. Dentro había documentos apilados, carpetas selladas con sellos oficiales y contratos duplicados. «Porque tú eres la clave. Tu marido cree que lo controla todo, pero ya ha perdido terreno. La junta directiva ya no confía en él. Y cuando un imperio se desmorona, necesitas a alguien inesperado que te abra la puerta». Ji-won entrecerró los ojos. «¿Y ese alguien sería yo? ¿Una señora de la limpieza disfrazada de esposa?». «Exactamente», respondió Seo sin dudarlo. «Nadie te mira. Y eso es poder». Bajó la mirada hacia los papeles. Filas de números, tablas, firmas. Todo parecía escrito en otro idioma, pero al mismo tiempo algo se removió en su memoria. Fragmentos de conversaciones que había oído en pasillos, ascensores, reuniones donde había limpiado discretamente los rincones. Palabras que antes eran ruido ahora encajaban en patrones. Su cerebro, acostumbrado a retener detalles invisibles, empezó a reconstruir el rompecabezas. Seo la observó en silencio, midiendo la velocidad con la que sus ojos recorrían las páginas. «¿Entiendes?». Ji-won levantó la vista. «No todo. Pero sé que estos números no son correctos. Aquí», señaló una hoja de cálculo, «estas fechas no coinciden. Y aquí el mismo proveedor aparece 2 veces con valores diferentes». Seo arqueó las cejas. «Muy bien. Eres más atento que muchos directores a los que se les paga una fortuna». Sintió un escalofrío. No era un elogio sino una revelación. Se había abierto una puerta. «¿Por qué me muestras esto?», insistió. «Porque tienes 2 opciones». Seo se acercó, su sombra se alargó sobre las cajas. «Entregarlo todo al Ministerio Público y convertirte en una simple nota al pie. O usar esto, jugar las cartas correctas en el momento oportuno y transformar el destino que él planeó para ti». Ji-won respiró hondo. El aire en el almacén se sentía más denso con cada palabra. Afuera la lluvia arreciaba, tamborileando sobre las baldosas. En el fondo, algo se agitó en su interior. No solo miedo, sino un destello. Una chispa que iluminó posibilidades con las que nunca se había atrevido a soñar. «¿Y si es una trampa?», murmuró. Seo se acercó. «Así que ya estás en esto. Y solo hay una manera de sobrevivir. Aprender a jugar mejor que ellos». A la mañana siguiente, la mansión de cristal en Gangnam parecía indiferente a lo que había sucedido en Yongdunpo. Kang Min-yoon estaba leyendo el periódico, impecable con su bata de seda, mientras una ama de llaves le dejaba un cuenco de samgyetang perfumado. El titular de primera plana hablaba de escándalos en otra empresa. Nada que lo afectara directamente. Sonrió aliviado. «Siempre hay alguien que cae primero», dijo casi para sí mismo.
Ji-won, sentada en la misma mesa, parecía distraída por el arroz que se removía lentamente, pero en su interior repasaba las imágenes de la noche anterior, las carpetas, las palabras deseo, el peso de las memorias USB escondidas en el fondo del armario. Fue entonces cuando sonó el teléfono de Min-jun. Una llamada urgente. Contestó con el rostro endurecido, como si cada frase fuera una piedra lanzada a su calma. No puede ser ahora. Espera. Dile que lo estoy considerando. Colgó, tiró el teléfono sobre la mesa y suspiró. ¿Problemas?, preguntó Ji-won, fingiendo curiosidad inocente. Negocios. Nada de qué preocuparse. Se mordió el labio. Su tono era despectivo, pero también vulnerable. Más tarde esa mañana hubo una reunión arriba. La junta directiva se reunía para discutir nuevas inversiones. Ji-won, invisible como siempre, se acercó discretamente fingiendo observar la decoración y el arreglo floral. Escuchó cada palabra con atención. Uno de los directores planteó un problema grave. Un contrato internacional estaba estancado y la empresa corría el riesgo de perder millones. Min-jun, irritado, respondió con soluciones obvias que parecían más órdenes que estrategias. El ambiente se agrió. Fue en ese momento que Ji-won, casi sin pensar, soltó. Si adelantan los plazos de entrega y compensan el tipo de cambio, pueden compensar parte de la pérdida, al menos hasta el trimestre siguiente. El silencio invadió la sala. Todas las miradas se posaron en ella. El rostro de Min-jun se endureció. ¿Y desde cuándo entiendes los negocios?, preguntó irónicamente. Ji-won bajó la mirada, pero no se echó atrás. No entiendo. Solo los oí hablar. Y me pareció lógico. Se oyó un murmullo entre los directores. Uno de ellos, el mayor, de pelo canoso y expresión calculadora, se aclaró la garganta. La verdad es que es una idea interesante. Otro asintió. Min-jun cerró la carpeta de golpe. Es suficiente por hoy. Se levanta la sesión. Los directores se marcharon, no sin antes lanzarle miradas discretas a Ji-won. Miradas que mezclaban curiosidad y respeto. Cuando se quedaron solos, Min-jun se acercó a ella. Su voz era baja y cortante. No vuelvas a hacer eso. No sabes en qué te estás metiendo. Ji-won le sostuvo la mirada por primera vez desde su boda. Quizás lo sé mejor de lo que crees. Entrecerró los ojos evaluándolos. Por un instante, el silencio fue tan denso que parecía un muro entre ellos. Entonces se rió brevemente nervioso. Te vas a quemar. O aprender a jugar, respondió en un susurro. En ese momento, Min-jun se dio cuenta de que la señora de la limpieza invisible que había elegido por desprecio no era tan invisible después de todo. Y Ji-won comprendió que por primera vez había dejado su huella en la pizarra. El juego realmente había comenzado. Esa noche, cuando todos los pasillos de la mansión quedaron en silencio alrededor del zumbido del aire acondicionado, Lee Ji-won no podía dormir. Su cuerpo permanecía quieto, pero su mente daba vueltas como el viejo ventilador del Banjihaen, el que había crecido. Cada palabra que decía su marido, no vuelvas a hacer eso, resonaba como un látigo. Pero detrás del dolor también había algo nuevo, la sensación de haber sido escuchada, aunque solo fuera por un momento. Las miradas en los rostros de los directores al final de la reunión no eran de lástima, eran cálculo. Y eso lo cambió todo. Al día siguiente la rutina continuó como si nada hubiera pasado. Min-jun salió temprano para una entrevista televisada, impecable con su traje oscuro y una sonrisa penetrante para las cámaras. Ji-won bajó a la cocina. Señoras, preparado banchan colorido, algas condimentadas, brotes de soja, pepinos picantes. Una de ellas, la más pequeña, no pudo contener su curiosidad. Señora, escuché que dio una idea en la reunión de ayer. Ji-won levantó la vista. ¿Quién te lo dijo? La mujer sonrió casi con complicidad. Las paredes escuchan, señora. Siempre escuchan. Ji-won no respondió, pero su corazón latía con fuerza. La casa, los pasillos, incluso la cocina, todo podía ser una red de información. Ser invisible ahora significaba estar en el centro de una red. Por la tarde se arriesgó a algo nuevo. Entró en la biblioteca particular de su marido. El espacio era inmenso, con estanterías de madera clara llenas de ediciones lujosas. La mayoría de los libros parecían inéditos, sirviendo más como decoración que como fuente de conocimiento. Sin embargo, en un rincón olvidado encontró viejos informes de empresas, manuales básicos de economía, guías de inversión. Sacó uno en inglés. Las primeras páginas eran casi indescifrables, pero su cerebro, acostumbrado a absorber palabras fragmentadas, empezó a hilvanar significados. Él pasó horas copiando términos en un cuaderno oculto. Activos, apalancamiento capital. La sorprendió la criada que entró silenciosamente. ¿Está estudiando, señora? Ji-won cerró el cuaderno con calma. Solo estoy pasando el rato. La criada sonrió extrañamente con una mezcla de respeto y desdén. Ten cuidado. Los libros pueden pesar más que un cubo de agua. La frase quedó grabada en su mente como una advertencia. Esa semana, Min-jun organizó una cena de gala para políticos e inversores.
Ji-won se vio obligada a acompañarlo con un vestido alquilado que el estilista de la empresa eligió sin siquiera preguntarle su opinión. Al entrar, los flashes de las cámaras la cegaron. Los periodistas susurraban: «La esposa del heredero». Era señora de la limpieza, ¿verdad? Durante la cena, una de las esposas adineradas, maquillada como una muñeca de porcelana, se acercó. «Debes estar aprendiendo mucho sobre cómo comportarte». Su tono era dulce, pero sus palabras eran veneno. Ji-won sonrió controlando la respiración. «Aprender es lo único que sé hacer bien». La mujer arqueó las cejas desconcertada. Min-jun, al oír la respuesta, apretó discretamente el brazo de su esposa en un gesto de advertencia. Pero Ji-won sintió que en esa habitación llena de gente que la despreciaba, había ido un paso más allá. No solo aguantando, sino respondiendo con inteligencia, sin perder la compostura. Al final de la noche, al regresar a casa, Min-jun la miró con frialdad. «Recuerda, estás aquí por mi voluntad. Si te pasas de la raya, no durará». Ji-won bajó la mirada, pero por dentro pensó: ¿quién decide el límite? Los días siguientes le trajeron más humillaciones. Los funcionarios murmuraban a sus espaldas. Los periodistas publicaban artículos maliciosos sobre su humilde pasado, e incluso los parientes lejanos de Min-jun la trataban como a una intrusa. En un almuerzo familiar, una de las tías del multimillonario comentó en voz alta: «Antes traíamos criadas para servir, no para sentarse a la mesa». La sala estalló en carcajadas. Ji-won, inmóvil, se tragaba cada palabra como si fuera una piedra, pero en silencio continuó estudiando. Por la noche se encerraba en la biblioteca, copiaba los términos y revisaba los informes. Su cuaderno empezó a llenarse de diagramas, flechas, cálculos, conexiones que le recordaban cómo trazaba las manchas de tierra en el suelo hasta encontrar su origen. Ahora, en lugar de tierra, eran números sucios. Fue en este proceso que descubrió algo inquietante. Una serie de contratos con empresas fantasmas siempre firmaba en las mismas fechas en que los políticos visitaban la sede. Incluso reconoció uno de los nombres que aparecían en el pequeño cuaderno negro que había recibido en Yongdungpo. La sensación fue como encender una vela en un sótano. Las sombras comenzaron a moverse, revelando secretos ocultos. Una noche, mientras estudiaba en silencio, oyó pasos en el pasillo. Rápidamente escondió sus papeles bajo el vestido. Era la criada. Entró sin llamar, dejó una bandeja de té y dijo: «No debería cansarse tanto. Al señor Min-jun no le gustan las sorpresas». Ji-won respiró hondo. A veces es la única manera de sobrevivir. La mujer la observó fijamente un buen rato antes de irse. Ji-won se quedó sola con el corazón acelerado. ¿Era la ama de llaves simplemente leal a su amo o también una observadora del consejo? La casa entera parecía un escenario donde cada gesto se grababa en silencio. Días después se celebró otra reunión de la junta directiva. Ji-won, de nuevo invisible en la sala, se dio cuenta de que había surgido un problema más grave: la pérdida de inversores extranjeros. Tras los rumores de una investigación, el ambiente estaba tenso. Min-jun intentó controlar la situación, pero las respuestas fueron evasivas. Fue entonces cuando inesperadamente uno de los directores se volvió hacia Ji-won. «¿Y tú? ¿Tienes alguna opinión?» El aire se congeló. Min-jun se puso furioso. Ji-won respiró hondo, recordando cada informe que había leído en secreto, cada palabra que Seo Haeon-jo había dicho, cada nota en su cuaderno. Quizás, si reducen su dependencia del capital extranjero y se centran en el mercado nacional, recurriendo a alianzas locales, podrían recuperar la confianza sin atraer tanta atención internacional. El silencio que siguió no fue de desprecio, sino de consideración. Algunos directores murmuraron entre ellos, asintiendo con la cabeza en señal de aprobación. Sin embargo, Min-jun dio por terminada la reunión abruptamente. Cuando todos se marcharon, se volvió hacia ella con expresión severa. «¿Quieres avergonzarme?» Ji-won le sostuvo la mirada. «No. Quiero salvar algo que ya estás perdiendo». Se rió con desdén, pero sus ojos delataban algo más: miedo. Esa noche, mientras la ciudad brillaba tras las ventanas, Ji-won se dio cuenta de que incluso en medio de las humillaciones estaba empezando a levantarse. La vergüenza pública ya no era solo una carga, se había convertido en combustible. Y en el fondo lo sabía, no había vuelta atrás. El camino invisible que había recorrido hasta entonces la impulsaba hacia descubrimientos que podrían destruir no solo un matrimonio, sino todo un imperio. En la semana siguiente a esa reunión, la rutina de la mansión parecía no haber cambiado. Kang Min-jun-se movía con su habitual seguridad, dando órdenes como quien esparce monedas en un tablero. Sin embargo, algo había cambiado. Los directores miraban a Ji-won de otra manera, ya no como una sombra molesta, sino como una presencia extrañamente lúcida. Ella, a su vez, seguía viviendo en las sombras, estudiando de noche, observando de día, fingiendo silencio cuando en realidad escuchaba cada palabra como si fuera una contraseña. Pero por mucho que su mente se expandiera, había una barrera: el aislamiento.
La mansión era un laberinto donde cada mirada podía ser un espía, y sabía que para sobrevivir necesitaría a alguien. Fue en una mañana lluviosa cuando la casualidad se convirtió en oportunidad. Ji-won estaba en el sala de archivo, un espacio poco frecuentado, donde se catalogaban informes antiguos con el pretexto de organizar recuerdos familiares. Los estantes olían a polvo y papel húmedo. Al pasar los dedos por las tapas, oyó pasos discretos. Se giró. Era Choi Mi-suk, una empleada de la empresa desde hace mucho tiempo, ya de unos 50 años, con el pelo atado en un moño apretado y una mirada que parecía atravesar las paredes. «No debería estar aquí, señora», dijo Mi-suk en tono neutral. Ji-won enderezó la postura. Solo estaba mirando. La mujer la miró fijamente un buen rato y luego cerró la puerta. «Escuché lo que pasó en la última reunión». Ji-won sintió que se le aceleraba el corazón. Solo fue un comentario. «Un comentario mordaz», replicó Mi-suk. «Y los comentarios mordaces en este mundo son más raros que las acciones». Se hizo el silencio. Ji-won observó el rostro de la otra mujer. Había algo duro allí, pero también cómplice, como si reconociera una chispa familiar en ella. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Ji-won. Mi-suk suspiró. «Porque ya he visto este juego, y sé cómo termina para las mujeres como nosotras. O aprendemos a jugar o nos arrastra el polvo». Esas palabras resonaron en el interior de Ji-won como un espejo. Por primera vez alguien en ese mundo no la veía como una simple impostora o una curiosidad. «¿Me ayudarías?», se aventuró a decir. Mi-suk no sonrió ni se suavizó. «Depende. ¿Solo quieres sobrevivir o quieres ganar?». Ji-won dudó. Sobrevivir era su vida entera. Pero en ese momento pensó en algo más. Pensó en Min-jun riéndose de ella delante de sus amigos. Ya tía que la humilló en el almuerzo familiar, a nosotros directores que la miraban como si fuera una pieza desechable. Y él respondió: «Quiero ganar». Mi-suk ladeó la cabeza evaluando. «Entonces te mostraré dónde buscar». La alianza comenzó en secreto, como si fuera un pecado. Mi-suk la encontró en la biblioteca una noche, trayendo informes olvidados, copias de contratos y notas de reuniones. Le explicó los términos, señaló inconsistencias y le enseñó a Ji-won a descifrar gráficos. «Mira», dijo, señalando una fila de números, «lo que parece crecimiento es en realidad deuda disfrazada». «¿Quién firma esto?». «Tu marido». «¿Quién se beneficia?». «Una empresa fantasma». Ji-won lo copiaba todo en su cuaderno, con las páginas desgastadas por el uso. Cada noche parecía un aula clandestina. A veces la empleada de limpieza pasaba por la puerta, pero Mi-suk lo disimulaba con naturalidad. «Estoy revisando documentos para el archivo». El disfraz era perfecto porque nadie dudaba de la dedicación de una empleada invisible. Con el tiempo, Ji-won empezó a ver patrones por sí misma. «Estos pagos cruzados son los mismos que los del pequeño libro negro». Mi-suk arqueó las cejas con asombro. «Tienes una memoria excepcional. La mayoría de los ejecutivos no se fijan en detalles como ese». Los elogios no eran vanidad, eran combustible. Ji-won empezaba a creer que con traje podía navegar por ese océano de números y mentiras, pero cuanto más aprendía, más peligroso se volvía. Una mañana, mientras tomábamos un café, Min-jun comentó con indiferencia: «Qué curioso. He oído que te has estado acercando a la Choi Mi-suk. No sabía que te interesaban tanto los archivos antiguos». Ji-won mantuvo la calma. «La casa es demasiado grande. Hablar previene la soledad». La mirada de Min-jun se detuvo en ella más tiempo de lo habitual. «Espero que no te estés agotando con tareas inútiles. Hay tareas más adecuadas para ti». No dijo nada más, pero el subtexto estaba claro. Sabía más de lo que dejaba ver. Esa noche Mi-suk trajo una nueva advertencia. «Te están vigilando. Cada paso será vigilado ahora. Ni siquiera confíes en las paredes». Ji-won cerró el cuaderno sintiendo el peso de las páginas. «Entonces tengo que tener más cuidado». Mi-suk le tocó la mano brevemente. «Y más audaz. Una mujer que solo se esconde nunca gana. Una mujer que se atreve, sí». El roce duró solo un segundo, pero fue suficiente para sellar su confianza. Ji-won ya no estaba solo. Sin embargo, las alianzas tienen un precio. Al final de esa semana, al salir discretamente de la biblioteca, encontró un sobre en la mesa de su dormitorio. No el marrón de la fiscalía, sino uno blanco con el sello dorado de la familia Kang. Dentro, una sola frase escrita a mano: «Sabemos lo que estás haciendo». La letra era firme y masculina, pero no la de Min-jun. Alguien del círculo íntimo lo había notado. Ji-won cerró el sobre con manos temblorosas. En el fondo sabía que cuanto más avanzara, más enemigos surgirían. Pero también sabía que ahora tenía un aliado. Y por primera vez la señora de la limpieza invisible no solo estaba sobreviviendo, estaba conspirando. El ascenso comenzó como todo lo que perdura, en silencio. Mientras el foco permanecía pegado a la sonrisa de Kang Min-jun, Lee Ji-won aguzó el oído para captar el zumbido detrás de la máquina. El ruido de correos electrónicos apresurados, facturas que no rimaban,
el tintineo de tazas en la sala de conferencias donde las decisiones se escondían entre grandes palabras. Esa mañana Seúl se extendía gris fuera de la ventana y un llovizna obstinado borró los bordes de los edificios. Ji-won puso un hanbok moderno de líneas sobrias, azul pizarra, casi el color del cielo, y bajó las escaleras como si pisara una partitura musical. Un paso, una nota, una pausa. El primer movimiento fue tan pequeño que cabía en el borde de una servilleta. En el café con Paramobi, la startup de pagos faciales, el equipo de producto discutió por qué los pilotos en los supermercados Mapa estaban a punto de aceptarlo. Min-jun quería publicidad, los ingenieros pedían tiempo. Ji-won, apoyado en la pared, escuchó las palabras mágicas: nacer y morir sin partera. Confianza cuando los hombres ya se estaban poniendo los abrigos para irse. Ella se disculpó y dejó la servilleta con media docena de líneas sobre la mesa. Descuento de 1% para quienes usan el sistema 3 veces por semana, bono de cupón para el tteokbokki de la red de socios, y un tótem con señoras entrenado para enseñarle a la abuela a pagar con la cara sin miedo a quedar mal. Silencio. El gerente de producto sonrió de lado. El abuela es nuestro cuello de botella. Un director pragmático murmuró: cuesta poco. Podría ser noticia. Min-jun ladeó la cabeza, desconfiado de la simplicidad. Haz una prueba en 2 tiendas, decidió sin conceder crédito. Y se fue. El segundo movimiento requirió músculo cepo. En los depósitos de fuego la empresa estaba desangrada por productos estancados, un cementerio de novedades olvidadas. Ji-won había pasado semanas mapeando el flujo como quien estudia las manchas en un suelo sucio hasta que descubrió de dónde provenía la suciedad. Reunió Choi Mi-suk en un rincón de la biblioteca y cruzó los datos de salida con las campañas de marketing. Mira, señaló, el ascenso ocurrió después del pico de búsqueda. Se perdió la ola. Mi-suk entrecerró los ojos con diversión. Eso plantea la venta directa sin un anuncio de $1 millón. Elaboraron un plan de 3 páginas. Transferencia dinámica de stock entre barrios, equipo con artículos varados y los más vendidos. Comercio en vivo con influencers del barrio en lugar de celebridades caras. Mi-suk llevó el documento a un director. Precavido pasó las páginas, intrigado por el pragmatismo. ¿Quién lo escribió? El equipo. El equipo cabía en 2 mujeres y un cuaderno. En la pizarra la agenda oficial hablaba de expansión internacional, pero todas las miradas se dirigían a la letra pequeña trimestral. Caja la lluvia caía con más fuerza sobre el cristal cuando un director canoso pidió la palabra. Antes de soñar con Tokio 2.0, resolvamos lo Quincalla en Yongin. Y presentó el plan de los kits y el vivir. Min-jun frunció el ceño. Reconoció el ritmo de aquella prosa. ¿De dónde salió eso?, preguntó con frialdad. El director demostró su neutralidad. De la planta de la empresa. Se oyó una risa seca. Planta sonaba inapropiado en una habitación donde las alfombras costaban una fortuna. De nuevo del salario de un asistente. Pero la propuesta fue aprobada para el piloto en 4 regiones, una votación reñida. Y por primera vez, una idea de Ji-won recibió un sello sin el filtro de su esposo. El tercer movimiento fue un mapa. Seo Hyun-ho, el halcón, convocó una reunión discreta en 7:40, 15 minutos antes de que llegaran los demás. Necesito que veas esto. Lo extendió sobre la mesa. Mapas de calor, centros comerciales, superpuestos a las líneas de metro. La publicidad de Min-jun es un tiro al aire. Si la invertimos en las estaciones correctas, conseguimos el triple de atención a la mitad del precio. Ji-won observaba con la espalda recta y la respiración entrecortada. Señaló Jamsillos viernes y onda entre las 8 p.m. y las 10 p.m. Allí el identificación se repite en 2 dispositivos, madre e hija. La madre decide qué comprar esta semana si la hija dice que está bien. Seo asintió. Probémoslo. Y por primera vez dijo su nombre sin pelos en la lengua. Bien hecho, Ji-won. El pequeño titular de la sitio web de la industria 2 días después llegó. La red X aumenta la conversión en vivo en un 32% con influencers locales, sin atención al público en general, sin fotos de pareja. Pero en los grupos internos, donde analistas desayunar informes, los datos se agolpaban a fuego lento. En supermercados de Mapa, un señor a su nombre con placa sonrió a la abuela desconfiada y explicó con paciencia. Mira, y ya está. Las abuelas rieron tímidamente y pagaron. El tablero se puso verde. Nadie mencionó a Ji-won, pero Mi-suk llevó 2 castañas a la biblioteca y las dejó sobre la mesa, sin dejar nota. Era el lenguaje de los supervivientes. El cuarto movimiento vino de donde más duele, la prensa. Un columnista venenoso publicó que la esposa del heredero está jugando a la gerencia. Los comentarios se rieron, inventaron recuerdos de ascensor, describieron perfumes que ella nunca ha usado. Esa noche, Min-jun entró en la habitación con el periódico doblado. ¿Ves? El mundo es cruel con quienes no conocen su lugar. Ji-won le sostuvo la mirada. Mi lugar está donde pueda ser útil. Sonrió con los labios, no con los ojos.
¿Útil para quién? Ella no respondió. Sabía que ninguna frase salvaría esta conversación. En cambio, abrió su portátil y continuó analizando la curva de adherencia de los tótems, una línea modesta pero ascendente, y así, grano a grano, elevar echó raíces. Nadie aplaudió, nadie regaló flores. Pero 3 directores empezaron a pedir ese análisis rápido del equipo antes de votar, y el asistente de SEO trajo té de cebada cada vez que la veía leyendo, y un gerente de logística fuego comenzó a enviar hojas de cálculo sin que ella lo pidiera. En el espejo, el rostro de Ji-won permanecía inexpresivo, su piel marcada por noches cortas. Sin embargo, tras sus ojos había una nueva llama, la de alguien que estaba aprendiendo a agente de mudanzas estructuras sin hacer ruido. Al final de la semana, un gráfico aterrizó en el escritorio de Min-jun como un pajarito insistente. Flujo de fondos mejoró 2 puntos, la rotación de inventario aumentó, el costo por adquisición disminuyó en las estaciones correctas. Miró, se mordió el labio y llamó a marketing. Dupliquen la campaña en las líneas 2 y 9. Colgó sin agradecer a nadie en particular. No era propio de él nombrar las corrientes de viento, pero el viento ya estaba cambiando de dirección, y afuera la lluvia dio un breve respiro, como si el cielo también estuviera escuchando. No corredor, Mi-suk pasó junto a Ji-won y le susurró sin parar. Cuando suba el agua, ten en cuenta dónde están los puentes. Ji-won sonrió levemente. Ya tenía un mapa, aunque era a lápiz. La segunda etapa del ascenso requería que ella se mostrara sin ofrecerse para el disparo. Seo Hyun-hola convocó a una reunión de actuación con gerentes regionales. Oficialmente entraría como observadora. Extraoficialmente sería una termómetro. Queríamos medir la reacción de los hombres de traje barato al ver en esa mesa a la mujer a la que la columna había llamado limpiadora promovida por caridad. El salón de piso 27 olía a alfombra recién lavada y café recalentado. A través de las ventanas, Seúl se extendía en una red interminable de calles. Ji-won entró con un chaqueta de sport sobrio, con el pelo recogido y el cuaderno en la mano. Algunos levantaron la barbilla, otros bajaron la mirada hacia sus zapatos. El gerente de Busan abrió los informes. Habló con orgullo de la kioscos que se vendió kimbap con código QR para pago instantáneo, una idea que surgió del piloto de Mapo y se había extendido como una receta bien contada. Cuando terminó, Ji-won preguntó con dulzura, ¿cuál fue la curva de aprendizaje de mujeres mayores de 55 años? El hombre parpadeó, perdido. Ella señaló los datos. En la semana 1, 28% abandonó la compra en el tótem. En la semana 3, el 12%. ¿Qué cambió? Tartamudeó el gerente. Asistente, el entrenador le respondió. Contratamos mujeres como instructores, la abuela aprende de la abuela. Ji-won sonrió. Entonces pon esto en el estándar. Escala, no azar. Había notas. Cayó una barrera. El gerente de Daegu trajo un problema. Fraude por contracargo en pagos faciales. Antes de que el miedo se convirtiera en un tema sensacionalista, Ji-won sugirió doble factor para compras superiores a un determinado valor. Reconocimiento facial, plus contraseña de sonido. 3 sílabas grabadas en el registro. Algo simple como Gamsaham, Nida. Los ingenieros se analizaron entre sí. Era implementable, era barato y tenía sentido cultural. Este asintió satisfecho. Pruébenlo en 2 ciudades. Y sin mirar a Min-jun, agregó, quien quiera que haya tenido la idea, documente a crédito. El nombre de Ji-won apareció por primera vez en un zócalo interno. Propuesta de verificación vocal sugerida por LJ. No era un titular, era un rastro, y el rastro alimenta la historia cuando llega el momento de contarla. Ese mismo día, el piloto de kits de stock disparó en Fuegoy de más influencers del barrio, una florista que hizo vidas en el sótano, un profesor de taekwondo con humor seco. Vendían cajas llamadas Jigae de segundo y cena de exámenes. Arroz comenzó gochujang, huevos, conservas. La conversión fue sorprendente. Los mensajes llegaban al CRM con fotos de mesas modestas y agradecidas descripciones. Mi-suk, que nunca lloraba, se llevó la mano a la cara al ver una. Mi madre sonrió. Ji-won pensó en sí misma, en sus dedos hinchados y sintió el aumento no solo como un número, sino como reparación menor. El precio de subir, sin embargo, está aumentando. Sombra, el columnista, publicó un nuevo veneno. Insinuó que Ji-won era marioneta del halcón Seo. En la mansión, Min-jun enrolló el periódico sobre la encimera de mármol como un afilador de cuchillos. ¿Disfrutas viendo aparecer tu nombre? No pedí que apareciera. Pero aparece, se inclinó, y aparece en el momento menos oportuno. El sobre blanco con el sello dorado aún en el cajón. Sabemos lo que haces. Ji-won sintió el papel incluso desde lejos, como un carbón frío. ¿Quién lo hizo? Se lo devolvió. Cerró la puerta de golpe. La grieta en la madera era invisible, pero ruido desde dentro continuó. Al día siguiente, una información estalló como un globo en el pasillo.
2 inversores preguntaron a auditoría externa limitado. Procedimiento estándar, anunció Min-jun con un tono rutinario. Pero los ancianos de la mesa lo entendieron. Presión. Hacia 6:20, mientras la casa aún bostezaba, Mi-suk apareció en la biblioteca con los ojos rojos. Si llega la auditoría, darán la vuelta a la página. Notas duplicadas. Necesitamos cambiar el rumbo. Mostrar resultados prácticos que desconverse el ruido. Ji-won abrió el cuaderno. Entonces aceleramos a los pilotos y contamos la historia antes de que nos la cuenten. Decidieron lanzarse en 48 horas una campaña de recompra de dispositivos de la propia red. El cliente devolvió el viejo teléfono inteligente y recibió crédito para compras. Y si usaste el pago facial 3 veces, duplicaste el crédito. Asociación con talleres de reparación barrio, anuncio en estaciones específico, instructores a Jumasa en primera línea. El plan parecía descabellado por la fecha límite. Parecía correcto por la lógica. Este estuvo de acuerdo. Si falla, es mi culpa. No fue cortesía, fue cálculo. La ejecución se llevó a cabo con el clic de un comedor social cuando se retrasa el almuerzo. Todos ayuda. Tras bambalinas, Ji-won trabajaba como siempre lo había hecho, con las manos en la masa. Hablaba con los gerentes, escuchaba las preocupaciones de los cajeros y prometía. Baño borró los datos y los devolvió al día siguiente. En las primeras horas del lanzamiento, comió gimbap pase frío en la despensa con Mi-suk y me reí en silencio por nada, como chicas que comparten secretos en la escuela. Horas se formaron las primeras líneas. En 14 horas el tablero se elevó como una marea impulsada por cierto viento. Al final del día, 78.000 dispositivos recompuestos en crédito, la adopción del pago facial se dispara y la contracargo con contraseñas audibles, eliminando el fraude de alto valor entre los pilotos. La auditoría no ha desaparecido. Pospuesto la visita. A veces, posponerla es suficiente para que crezca otro anillo en el tronco. Esa noche, un duro guardián envió un mensaje codificado a Seo. Quien quiera que haya sostenido el puente, que siga sosteniéndolo. Este despidió a Ji-won con solo un punto. Fue el mayor cumplido que jamás había recibido. Pero la ascensión tiene un precio personal. Cuando regresó a su habitación, encontró a Min-jun sentado en la oscuridad, su rostro medio en sombra, medio cristal reflejando la ciudad. «Felicidades», dijo, y la palabra sonó como una amenaza. «Estás poniendo a la empresa en mi contra». Ji-won cerró la puerta tras ella, sintiendo que todo su cuerpo lo oía. «Estoy poniendo a la empresa en tu contra». Se levantó lentamente, un tigre confiado en su propio ritmo. «Olvidas quién metido aquí, y olvidas quién suficiente los rincones donde nadie mira», respondió ella con una voz tan tranquila que su propio coraje la sorprendió. Por un segundo casi sonrió, casi con dolor. «Entonces dejemos de fingir». Dio un paso adelante. «A partir de mañana no entrarás en reunión ninguno». El teatro terminó. Tomó su teléfono y escribió algo. Orden del presidente. El teléfono de Ji-won vibró. Acceso revocado a la agenda interna. El ascenso, que hasta entonces se había remontado como una cometa en un día ventoso, se encontró con una mano de tijera en la cuerda. Ji-won respiró, las 2 sílabas de su propio nombre como un ancla en su pecho. Ji-won. Y comprendió que el siguiente movimiento no cabría en una servilleta ni en un gráfico, cabría en un comparación. En el cristal, la ciudad parpadeaba como un público impaciente. Desde el pasillo, el paso firme de Mi-suk se acercó, se detuvo frente a la puerta y no llamó. Esperó. Al otro lado, Min-jun le dijo en voz baja, sin apartar la vista de ella. «Elige con mucho cuidado lo que vas a hacer cuando abra la puerta». El pomo de la puerta se movió, y la silenciosa ascensión finalmente necesitó una voz. El silencio en la habitación parecía más pesado que cualquier grito. Lee Ji-won permaneció de pie, con las manos apretadas a los costados, mientras Kang Min-jun la observaba con esa sonrisa penetrante que mezclaba ironía y amenaza. Su celular seguía vibrando sobre la mesa, con la notificación clara. Acceso revocado. Sistema interno. Un gesto sencillo, digital, pero que equivalía a un muro erigido ante sus pasos. «Se acabó, Ji-won», dijo caminando hacia la ventana. Afuera, Seúl brillaba como un tablero de juego, las luces de Gangnam parpadeando como si celebrara una victoria invisible. «Te uniste a este juego porque te dejé, pero olvidaste la regla más básica. Es mi tablero». Ji-won respiró hondo, sintiendo que su pecho se hinchaba como una vela contra el viento. «¿Y si la tabla está podrida?». Se giró de repente con los ojos brillantes. «Cuidado, no es una amenaza, Min-jun. Es una observación». Vi las hojas de cálculo, las empresas fantasma, los pagos ocultos. Un silencio gélido los envolvió. Por primera vez su rostro se endureció, no de ira, sino de sorpresa. «¿Quién te enseñó esto?». Ella no respondió. Se mordió el labio y sostuvo su mirada. Se rió, pero sonó falso, frágil. «Por supuesto, Seo Hyun-jo. El halcón siempre estaba al acecho. Debía haberlo sabido. Y tú, caíste como un niño». Ji-won dio un paso al frente. «No me caí. Elegí».
Min-jun la miró como si no la reconociera. ¿De verdad crees que puedes sobrevivir sin mí? ¿Que estos viejos canosos te protegerán? Solo quieren derribarme. Cuando lo consigan, te desecharán como a un trapo usado. La palabra trapo le quemó, pero Ji-won no se inmutó. Quizás, pero hasta un trapo puede revelar suciedad que nadie quiere ver. El silencio que siguió fue aún más cruel. Min-jun se acercó lentamente hasta que sus rostros casi se tocaron. Olvidaste una cosa, Ji-won, yo no pierdo. Sintió su aliento frío de orgullo. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Por un instante su mirada vaciló. Breve, pero real. Ji-won notó la grieta. Era pequeña, pero suficiente para darle fuerza. La puerta de repente se abrió una rendija. Choi Mi-suk entró respirando agitadamente. Necesitamos hablar ya. Es urgente. Min-jun se giró enojado. ¿No ves que estoy ocupado? Mi-suk mantuvo la calma. Señor, se trata de la junta directiva. 2 directores han solicitado una votación especial. Mañana. Se le puso pálido. ¿Qué? Ji-won y Mi-suk intercambiaron una mirada rápida. El tablero se movía ante sus ojos y Min-jun no controlaba todas las piezas. El amanecer cayó sobre la mansión como una densa cortina. Ji-won se acostó pero no pudo dormir. En la habitación solo se oía la respiración agitada de Min-jun, quien daba vueltas en la cama. Cada movimiento suyo delataba a un enemigo invisible. A las 4 de la mañana, incapaz de soportar el silencio, se levantó y bajó a la cocina. Se preparó una taza de té de cebada. Con cada sorbo pensaba en la reunión del consejo programada para unas horas más tarde. Voto extraordinario. Eso podría significar el comienzo de la caída de su marido, o con ella de la suya. Fue entonces cuando oyó pasos. Mi-suk entró, también desvelada, envuelta en un abrigo grueso. No me fío de las casas demasiado grandes, dijo, acercando una silla. Resonan con secretos. Ji-won sonrió con cansancio. Me excluyó del sistema. Me dejó fuera. Mi-suk removió su té pensativa. No te saca del juego. Te hace más peligrosa. Ji-won levantó la vista sorprendido. ¿Qué? Eres invisible otra vez. Y nadie se protege de quienes creen que no existen. El corazón de Ji-won latía con fuerza. La invisibilidad que la había humillado toda su vida ahora podía ser su arma. Unas horas después, la sala de juntas se llenó de hombres con trajes impecables, corbatas oscuras y miradas calculadoras. Min-jun entró primero con el rostro frío como el mármol. Ji-won la siguió en silencio, sin avisar. Algunos directores la miraron con curiosidad, otros con desdén, pero nadie la expulsó. Seo Hyun-ho inauguró la reunión. Estamos aquí para decidir los próximos pasos. Las cifras han mejorado con los últimos proyectos piloto, pero existen serias preocupaciones. Ji-won observaba en silencio pero atento. Cada expresión, cada mirada era un mapa. Cuando un director sacó el tema de las auditorías externas, Min-jun estalló. No necesitamos esto, es solo ruido político. Fue en ese momento que Ji-won se dio cuenta de la laguna legal. Los rostros de los directores reflejaban más duda que aprobación. Se aclaró la garganta suavemente, pero lo suficiente como para llamar la atención. Quizás una auditoría limitada demuestre transparencia. Y si nosotros mismos dirigimos la narrativa, podemos convertirla en una oportunidad. La sala quedó en silencio. Todos la miraron fijamente. Min-jun, furioso, casi se levanta. No tienes ni voz ni voto. Seo Hyun-ho intervino con calma. Y aún así, fue la propuesta más sensata que hemos escuchado hoy. El peso de la sentencia cayó como un martillo. Ji-won respiró hondo. Sabía que acababa de cruzar una línea sin retorno. Al final de la reunión, mientras los directores murmuraban entre sí, Min-jun la agarró del brazo. Su sonrisa era penetrante, pero sus ojos estaban teñidos de furia. Me traicionaste, y pagarás por ello. Ji-won no se apartó. No te traicioné, simplemente ya no te obedeceré. Afuera de la sala los periodistas esperaban. Las cámaras destellaban como relámpagos artificiales, y por primera vez alguien gritó entre los destellos. Señora Lee Ji-won, ¿cree que puede salvar la empresa? La pregunta resonó en el aire. Ji-won se quedó paralizado por un momento. Fue la confrontación pública que nunca había elegido, pero que ahora no podía evitar. Apostaron a que guardaría silencio, pero cuando la apuesta se volvió en su contra, la voz de la señora de la limpieza resonó en toda la habitación. La frase recorrió su cabeza. Lee Ji-won, mientras los flashes de las cámaras picaban el aire en el pasillo como insectos ligeros. Dentro, el sala del consejo esperado. Ventanas largas y anchas para Gangnam, una mesa de madera que olía a barniz y a poder antiguo. Afuera los reporteros disparaban preguntas con la fuerza de la lluvia monzónica. Señora Lee, ¿puede salvar la empresa? Alguien preguntó, su voz aguda interrumpiendo el coro. Vio el reflejo de su propio rostro en el visor de una cámara. Vio el sencillo vestido bajo la chaqueta oscura. Vio unas manos que meses antes habrían estado disparando a las barandillas. Y respondió sin alzar demasiado la voz, como si hablara a una clase tímida. Puedo ayudar a decir la verdad. Y la verdad a veces salva.
Los periodistas se miraron unos a otros, con la nariz picándoles bajo las corbatas. Kang Min-yun apareció a su lado con una sonrisa afilada. Sin comentarios, espetó a las cámaras y la puerta del consejo los tragó a ambos con una grieta de confianza. Dentro, el temperatura siempre parecía 1 grado por debajo del mundo. Pared blanca, silencio, vasos de agua bordeando las posiciones como pequeños faros. Seo Hyun-sho, el halcón, ya estaba esperando. La postura de quien llega primero a tomar el mapa del terreno. Choi Mi-suk-se sentó al fondo con su cuaderno cerrado como una caja fuerte. Los directores se extendían en sillas con ruedas. Cada espalda albergaba una opinión, cada corbata ocultaba un miedo. Y, como en una obra de teatro antigua, todos esperaban a que el primero tosiera. Tosió el hombre canoso de Busan, un portuario y contador. Tenemos 2 presiones simultáneas, rumores de una auditoría externa y la retirada del capital extranjero. Necesitamos decidir narrativa y accionantes de otro ciclo de noticias. Min-yun se inclinó hacia adelante, juntando las yemas de los dedos como un templo de paciencia. La narrativa es simple: innovación, eficiencia, resultados. La acción es redoblar la apuesta por la expansión. Quienes se retiran pierden. El director de Daegu se aclaró la garganta incómodo. ¿Doblar con qué caja?, susurró. Pero el susurro cayó al centro de la mesa como un vaso caído. Abrió una tableta. Aparecieron gráficos sincopados, un corazón verde y rojo parpadeando en la pantalla. Los pilotos de existencias y pago presencial funcionó, pero no soportan los titulares negativos repetidos. Necesitamos la luz que solo una ley transparente proporciona. Una auditoría limitada y voluntaria con un alcance claro. Y, miró a Ji-won, un plan de enfoque doméstico para el próximo trimestre. Margen antes que glamour. Min-yun golpeó ligeramente la superficie con su bolígrafo, metálico. La transparencia es genial cuando no hay nada que ocultar. Hubo un hilo de risa breve y culpable. ¿Y desde cuándo?, dijo, alguien accidentalmente demasiado fuerte. Las cabezas se giraron como girasoles desconcertados. Mi-suk no movió un músculo. Simplemente escribió, la risa que delata. Empecemos por resultados, propuso Seo, mientras guardaba los datos en la palma de la mano. Conversión de comercio en vivo que da devolución de cargo con contraseña de voz, recompra de dispositivos. Todo esto mejora el puente hacia la auditoría. El director de Seongnam se rascó la frente. ¿Pero quién habla por nosotros ahí fuera? ¿Quién explica sin temblar? El silencio reavivó el frío. Ahí residía el riesgo. Los números se movían, pero las palabras se tambaleaban en la garganta del heredero, aferrándose al orgullo como un abrigo caro en un verano húmedo. Fue entonces cuando la perspectiva de 4 directores aterrizó como un espejo sobre Ji-won. Sintió que la piel se le calentaba bajo la chaqueta. Recordó las noches en la biblioteca, la cinta métrica invisible con la que medía las voces. Las señoras, la instructora del tótem Mapo, le dijo a su abuela, «Mira, no duele», y decidió que sufrir era menos peligroso que callar. «Si me permites», empezó con voz firme, como si hablara en una olla hirviendo. Algunos fruncieron el ceño, pero nadie lo cortó. Enfoque doméstico es un nombre corporativo para algo simple. Haz bien lo que esté a tu alcance. Tenemos barrios donde nuestra marca todavía parece una torre de cristal. Cuando, señoras, el piloto enseñó a las abuelas, no vendemos tecnología, vendemos coraje gentil. Eso es lo que hay que escalar. Gente capacitada, un lenguaje que no humille, reconocimiento cuando alguien acierta 3 veces. Y mientras tanto, asumimos lo que hay que asumir. Una auditoría limitada, proactivos con comunicaciones predecibles y rostros confiables que no reaccionan con enojo. Elegimos las preguntas, el público elige quedarse. Pausa. Y hay otra cosa. Historias El Kit de la cena de exámenes se convirtió en la foto de una mesa modesta. Esta foto vale más que un anuncio con una celebridad. Hubo un cambio en la habitación. Las sillas se movieron milímetros hacia adelante, los brazos se descruzaron. Anciano de Busan habló primero. Estoy de acuerdo con las tácticas sobre el terreno. El director de Daegu, auditoría voluntario, reduce el ruido. Seongnam. Necesitamos un voz para esto. Alguien que no parece defenderse pero invitar. Yongin completó. Y eso ya él habla con el suelo. 4 ojos volvieron a Ji-won como el eco de un pensamiento. Min-yun sonrió, pero la sonrisa era un objeto roto. Soy la voz de la compañía. Lo ha sido, dijo Seo sin dramatismo. Pero hoy, por este mensaje, la voz precisa llegar donde no puedes llegar. La gente no recibe sermones desde las torres. Y alguien aquí ya ha demostrado que sabe cómo decir lo difícil sin humillar. Ji-won sintió que el suelo se inclinaba, no para derribarla, sino para impulsarla hacia adelante. No soy portavoz, murmuró, casi con una modestia ancestral. No lo era, corrigió Mi-suk desde la última silla. La votación fue como la brisa antes de la tormenta. Punto 1.
Auditoría voluntaria, alcance limitado a los contratos de suministro y prácticas de pago durante los últimos 18 meses. Artículo 2. Plan doméstico. Trimestre T3. Priorización de kits, tótem con instructores, medios de comunicación de la estación, contraseña de voz. Artículo 3. Portavoz operativo temporal para la ejecución de estos artículos. Las manos se levantaron vacilantes, como estudiantes de una nueva clase. 4 por, 1 contra, 2 se abstuvo. El voto en contra era obvio. Una de las abstenciones fue una cortesía cobarde. El mazo cayó sin mazo. Min-jun se apoyó en el respaldo con los ojos entrecerrados. ¿Y quién sería ese portavoz?, preguntó con la voz apagada por la costumbre. El hombre canoso de Busan respondió. ¿Quién? Construido que estamos a punto de anunciar. El silencio se hizo más largo, como si alguien hubiera abierto una ventana a la nieve. Este no se movió, pero la frase aterrizó en la mesa como un pájaro. Lee Ji-won. Su nombre en el centro de la habitación sonaba extravagante como un pequi en un naengmyeon perfecto. Pero nadie se rió. Al contrario, un director que siempre evitaba mirarla, la miró con un nuevo respeto, el tipo de respeto que surge cuando los números y las personas empiezan a rimar. Ji-won no sonrió. Te diré si es para explicar, no a defensor. Y añadió mirando hacia la ventana donde Gangnam fue dibujado en líneas rectas. Y si tengo acceso a los datos que explican. Min-jun, con un ligero giro de muñeca, rozó el borde del vaso con el bolígrafo. Su acceso ha sido revocado. El cristal del vaso emitió un leve sonido. Este respiró como quien pesa un pescado en el mercado. Así que reinstalamos ahora. Decisión del consejo. 4 manos se levantaron de nuevo, rápidamente. La pluma de Min-jun dejó de cantar. La secretaria leyó las resoluciones. Su voz tembló apenas un poco, lo suficiente para sonar humana. El señor Ali estará acompañado por un equipo técnico. Declaraciones será exacto, sin adjetivos. Material, paneles de control, pilotos, cronograma de auditoría. Primera conferencia de prensa mañana TM Gwanghwamun. Ji-won pensó en la plaza, las palomas y los pasos, los periódicos creciendo como árboles de papel. Hyun-sui en la madre, en los dedos hinchados, en la banjija sin una ventana que olía a moho cuando llovía. Toda mi vida hasta entonces había sido una conversación de supervivencia, ahora sería una historia. La reunión terminó sin aplausos. Min-jun salió primero. Cada paso una advertencia. Mi-suk alcanzó a Ji-won en el pasillo y le colocó una pequeña bolsa de castañas dulces, para que no tiemble el estómago. Ji-won aferró el papel. ¿Y para el corazón? Para el corazón, nombres propios. Los dos rieron suavemente, con esa risa fogosa sin ruido. En el ascensor, este permaneció en silencio hasta que los números llegaron a 0. Mañana lo harán, él saldrá en los titulares. Me llamarán santa y traidora a la vez. Ella asintió. Ya me han llamado trapo. Puedo soportar los otros nombres. El ascensor se abrió en vestíbulo. Las columnas brillaban, la recepción estaba perfumada a yuzu y barniz. A lo lejos, la calle humeaba con los coches y las prisas. En la acera, el teléfono de Ji-won vibró mensaje desconocido. No confíes en quien te dio el escenario. Al mediodía compra buque insignia de Myeongdong. Ven solo. Te mostraré el sabotaje, suspiró mirando al cielo bajo. El consejo estaba dividido, pero las calles estaban animadas. Entre la plaza y la tienda, el alambre de la elección se extendía, invisible. Y a medida que avanzaba la tarde, Kang Min-jun subió a la piso 27 con una nueva sonrisa, la sonrisa de alguien que eligió otra pieza en el tablero. Al otro lado de la puerta, alguien lo esperaba con un sobre sin sellar. El juego, que finalmente jugaba con ambas manos, preparaba otro golpe, esta vez en un lugar donde sin auditoría alcanzó el corazón. El amanecer en solo tiene una forma de hacer que las certezas parezcan pequeñas. Autobuses sin aliento, Pohang Macha coleccionando lienzos que brillan bajo el rocío, vendedores de Obang abriendo las manos al vapor, Gwanghwamunera gris y claro. El viento agitaba las banderas y las palomas, sobreeducadas, ignoraban la solemnidad del entorno. Comenticie, Lee Ji-won respiraba lentamente detrás del panel improvisado de la conferencia de prensa. Llevaba un chaqueta de sport marfil sobre una blusa oscura. Su cabello recogido dejaba ver una nuca firme. A la izquierda, una fila de técnicos afinaba las diapositivas, conversiones, curvas, mapas de calor. A la derecha, Choi Mi-suk sostenía un vaso de papel con té, con el borde un poco arrugado. Este volaba en una órbita estrecha, como un halcón sobre un campo abierto, con sus ojos recorriendo los rostros como si estuviera siempre un paso detrás del peligro o un paso delante del desastre. Recuerda, dijo en voz baja, di solo lo que pueda verificarse, cual adjetivos. Los adjetivos vendrán de ellos. Ji-won asintió. 59 el micrófono sisió. Pensó en la pregunta de ayer en el pasillo. ¿Crees que puedes salvar la empresa? Y se respondió a sí misma con la sencillez de mercado de Gwangyang. Nadie se salva solo. La gente no sostiene el travesaño. Buenos días.
La palabra sonó sin temblor ni brillo. Hablemos de trabajar. Las diapositivas se abrieron con la piloto de mapas, tótems, señoras instructores, abuelos sonriendo ante la prueba de que la máquina no se come a la gente. 3 semanas, queda de abandono del 28% al 12%. Cambiado a la Kids de Jong-in Il-san. Conversión en vivo con personas influyentes del barrio. Fotos de mesas reales. Boleto aumento promedio del 11%. Contraseñas, voz derribando contracargo alto. Recompra de dispositivos que riegan el caja con microcréditos. Sin metáforas. Solo un dibujo de una manguera que no rocía chorros, sino que moja donde primero se seca. Luego susurró. Y transparencia, lo haremos auditoría voluntaria con el alcance y el cronograma publicados hoy a las 6 p.m. Las preguntas técnicas tendrán respuestas técnicas. No, llevar a cabo indignación. Vamos a trabajar. Se quedó en silencio. Las manos se levantaron como gracias a Dios impaciente. ¿Reconoces las irregularidades?, comentó un periodista con una corbata muy ajustada. Admito que toda gran empresa acumula errores. Lo que nos define es si somos arreglar. Otro. ¿Hablas en nombre del consejo? Hablo en nombre del departamento. Otra voz. Cómo una ex empleada de la limpieza se convirtió en portavoz. La risa intentaba escapar. Ji-won sonrió levemente, observando. La conferencia de prensa habría transcurrido sin contratiempos si el mundo fuera un cuaderno. Pero no lo fue. 10:21, un periodista levantó su celular y en un gesto teatral leyó. Filtrado aquí hay un correo electrónico interno. Cito, eliminar a mujer antes de que contamine más zonas. El coro de voces se alzó con asombro. Los periodistas viven de la coreografía de la conmoción. La mirada de Seo se agudizó. Ji-won no parpadeó. Lea el contexto. El reportero triunfante añadió, firmado AES. Las iniciales doblaron el aire. Han Se-young, el viceministro del sobre marrón, o Hyun-soo, el hermano. El corazón le dio un vuelco. Miró rápidamente a Mi-suk, vio el no en sus ojos. Volvió al micrófono. Sin contexto, cualquier frase, mente envíe el correo electrónico completo. A las 18:00 le responderemos documentos. Apagó la bomba de agua caliente. No todos lo notaron, pero quienes la necesitaban sí. La conferencia de prensa terminó sin aplausos ni caídas, un éxito en ese sentido. En el coche, el teléfono de Ji-won vibró. Mediodía, Myeongdong. Ven sola. No quería ir, pero el cuerpo de la historia la presionaba. En 12:03 se bajó en la acera Myeongdong, donde las tiendas explotan de color y K-pop, los altavoces emiten estallidos como palomitas de maíz. Buque insignia. Las luces de la empresa brillaban limpias, neón educado, escaparates con teléfonos alineados como soldados. En la puerta, un señor fotografió a su hija con una cuerda elástica crema. 2 estudiantes grababan un video para redes sociales. Una pareja discutía si pagar en 6 o 10 cuotas. El mundo siempre es más grande que las intrigas. En el interior, el oler de plástico nuevo y aire acondicionado. A ganador, con una sonrisa practicada, hizo una reverencia. Bienvenido. Ji-won se acercó a la tótems. Una niña se los enseñó a una señora. Mira, Halmeoni. Gamsa Hamnidala, contraseña vocal funcionó. Ambos rieron. Era una especie de oración por tiempos electrizantes. El hombre con gorra, el del stand 27, se tocó el codo con la punta de los dedos. Por aquí. Pasaron por una puerta con una pegatina de solo empleados, un muelle de carga, una escalera que olía a polvo eléctrico. En un entresuelo estrecho aterrizó un tablet anciano en una caja. Mira. Un videogranulado mostró una técnico intercambiando discretamente el firmware de los tótems durante la madrugada. Versión aburrido, bajar los impuestos en las tiendas del centro y provocar disturbios en las afueras. ¿Quién se beneficia? Consultoría contratado desde afuera, cobra por solucionar el problema que él creó. Amplió un nombre en el contrato. Soluciones KNJ. K el germano. J la miró fijamente durante un largo segundo. ¿Ji-won? No. Sí. El Jo Han-kyu, el primo de tu marido. Se le revolvió el estómago. ¿Y quién? ¿Firmar la autorización? Tocó la esquina del video. Una estampilla apareció como una marca de fuego. Samo Seo Hyun-ho. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada como una puerta segura. No, dijo la boca de Ji-won, sintiendo que su corazón no la seguía. El hombre se encogió de hombros. Es él, o alguien que usa sus letras. Pero el sabotaje existe. Se dejó caer en una silla de plástico sintiendo la elevación del piso como un mar con viento en contra. ¿Por qué me muestras esto? Porque en tu conferencia de prensa encendiste una linterna. Las linternas también atraen insecto. Entregó una unidad flash. Hay registros, horarios, matrículas. Si tomas esto equivocado para la policía, se convierte en un rumor. Si tomas bien, se convierte en un caso. La palabra derecho tenía el tono de Mi-suk. Ji-won cerró la mano sobre la memoria USB. Bien, ¿cómo? Quien quemó una rama seca sabe el momento de viento.
Bajó las escaleras con piernas de goma. En la tienda nada parecía diferente. La gente compraba, reía, preguntaba. Libre de impuestos, un ídolo sonrió desde un panel. El tótem parpadeó cortésmente. El mundo no se detiene por un corazón que aprende a dudar de nuevo. En la acera el teléfono vibró. Min-jun. Felicitaciones por la conferencia de prensa. El tono era mel sobre el acero. Nadie lo podría haber explicado mejor. Gracias. ¿Cenamos? Casi se rió. Hoy no. Hizo una pausa. Como quieras. Hacía 18 horas y Sede, una sala de prensa estaba lleno. Estaba de pie junto a ella, con la corbata perfectamente recta. Los periodistas querían el correo electrónico. Leyó la versión punto entero, demostrando que las 3 palabras violentas eran parte de un documento legal sobre eliminar a mujer acción legal interpuesta, jerga notarial congelada en malicia por un recorte malicioso. El alivio invadió la sala cuando viento en una pancarta. Luego mostró línea de tiempo de la auditoría absolutamente claro. Profesional, firme, convincente. Ji-won quería creerle. Pero la imagen de Karim Bo-seach a nosotros registros le mordió la nuca. Al final alguien gritó. ¿Quién garantiza que no hay sabotaje interno? Seo la miró invitándola a terminar. Ji-won apuntó la cámara. Pensó en el tienda de Myeongdong. No firmware trocado. No primero y no estampilla. Si lo hay, lo encontraremos. Mismo si es alguien a quien respeto. Se escuchó un murmullo agudo. No movió la cara. Solo sus ojos se volvieron un píxel más fríos. En el balcón de la sede por la noche la ciudad fluía en luz. Mizuka apareció con 2 cafés. A veces el enemigo viste nuestra idioma, dijo, colocando una taza en la mano de Ji-won. A veces usa nuestra sangre. Ji-won presionó el vaso de papel como si fuera una piedra caliente. Mañana, el consejo quiere votar la creación de un comité de crisis. Quieren que yo coordinar. Mizuk bebió sin pestañear. Sabes el precio. Lo sé. La brisa levantó un mechón de cabello y el horizonte respondió con aviones, puntitos que caen y suben. Y aún así lo acepto. Dentro del edificio, una puerta se cerró con el sonido exacto de una decisión. No corredor, Kang Min-jun apoyó el hombro contra la pared, respiró hondo y envió un mensaje. Mañana, 7 a.m. Terraza 12. Solo. Dejemos de huir, leyó Ji-won, y la palabra solo abrió un campo de batalla que ningún otro punto consejo mapa entre el firmware y el amar. Entre el primero y el al con ella, tendría que elegir dónde empezar a doler. Y por la noche, como siempre en Seúl, no descanso prometido. Un multimillonario se casa con su empleada doméstica por una apuesta y el pueblo se ríe. ¿Qué hizo después? Agarró la escoba con una mano y el volante con la otra. A la mañana siguiente, 7 horas, el terraza del piso 12 estaba húmedo por el rocío y la prisa. Lee Ji-won llegó primero. El cielo, bañado en blanco, se fue. Namsan aparecer como una sombra doméstica en la distancia. Oyó abrirse la puerta metálica y sin volverse supo, por el silencio cortés, por la gravedad de sus zapatos, que era Kang Min-jun. Gracias por venir, dijo con la voz apagada. Ella se giró. Su rostro parecía un poco más humano en el frío, como si su orgullo también se hubiera encogido con el viento. Me pediste que estuviera a solas, le recordó. Asintió. Porque tengo una cosa que ningún consejo puede darme, lo siento. La palabra permaneció entre ellos sorprendida de existir. Te humillé. Humillé a tu madre, a tu hermano, el recuerdo de tu trabajo. Convertí a la gente en aquí. Se miró las manos, los dedos largos de quienes sostienen bolígrafos que firman mundos. No sé cuándo empecé a confundirme control con crueldad. Ji-won lo escuchaba con el cuerpo en estado de vigilia. Una parte de ella quería perdón. Otra parte quería justicia. Otra parte, la parte más grande, quería hechos. ¿Usted firmó contratos con Soluciones KNGETA? Suspiró. Firmé. ¿Sabía del intercambio de firmware? No. Y si alguien usará mi firma por poder, lo encontraré. ¿Y sobre SH? ¿Seo? Arqueó las cejas. Es puro orgullo disfrazado de ética. Pero no es tan estúpido como para quemarse la mano con un truco barato. Ji-won lo miró fijamente a la cara. ¿Entonces quién? Min-jun miró hacia el horizonte. Tal vez primero. Tal vez alguien que vive de iniciales de otros. Dio un paso. ¿Quieres que me caiga, Ji-won? La pregunta llegó sin desafío. Llegó como un niño temeroso de perder un juguete que no merece. Quiero lo que es bien, y lo que es correcto puede incluir tu caída. Un pájaro atravesó el cielo tachando la frase. Min-jun asintió sin enojo. Entonces te ayudaré. Te daré acceso total. Seguiré la auditoría. Y renunciaré si el lodo me llega a los tobillos. Esbozó una media sonrisa triste. Pero déjame intentarlo. Reparar contigo antes. Ella no prometió nada. Hoy votan sobre la creación de comité de crisis, quieren que me coordine. Se rió de sí mismo. La chica del trapo se volvió emperatriz. No quiero un trono. Quiero palanca. Negó con la cabeza genuinamente impresionado. Por eso puedes.
La puerta metálica se abrió de nuevo. No estaba previsto. Seo Hyun-jo, el halcón, rara vez parecía fuera de lugar. Esta vez llegó con una sombra nocturna en los ojos. Disculpen la intromisión. Min-jun cerró su cuerpo, un viejo reflejo de rivalidad. Seo levantó la mano. No vine a pelear. Vine a advertir. Le extendió un sobre puno marrón. Primo del primero, hermano de tragedias. Registros de Myeongdong. Alguien está plantando mi navegar en los sellos. Colocó un recorte de CCTV, el técnico cambiando el firmware, la mano con guante negro con el rostro oculto. El primero existe, la consultoría existe, el truco existe. El sello no es mío. Solo, el comité nacerá hoy con un parte a menos que sigan jugando a quien sangra más bonita. Ji-won sostuvo el sobre sin abrir. ¿Por qué te defiendes conmigo y no en la mesa? Porque en la mesa alguien me busca, culpable. Y tú quieres evidencia. Min-jun chasqueó la lengua. O eres un genio de la supervivencia, o... Seo terminó secamente. O sigo creyendo que los números hacen la diferencia. Ji-won interrumpió. Basta. Ustedes dos entren al comité. Los dos. Y nadie me quita mi acceso sin voto escrito. Los dos hombres, hechos de mundos que siempre le habían sido negados, asintieron a la orden como marineros a un faro. Ella percibió el movimiento interior. No era la derrota de nadie. Era la primera victoria de proceso. Hacia 10 horas, la sala de juntas olía a café y jabón caro. Comité de crisis. Mandato de 60 días, poderes sobre datos, contratos y comunicación. ¿Quién preside? El director canoso. Propongo Lee Ji-won como silla. Min-jun, sorprendiéndose a sí mismo, dijo, simulación. Seo sin drama, simulación. Tú no eran dos, viejos amigos de consuelo. El martillo volvió a caer sin un martillo. Ji-won no sonrió, respiraba con el peso y la ligereza de alguien que cambia la balde para un mapa. El resto del día fue cuchillo y pan, auditoría, citación enviada, registros coleccionado, accesos restablecido, Myeongdong, firmware revertido, equipo cambiado, aviso audiencia discreta para clientes, soluciones, KNG Toto, contrato suspendido, notificación enviada, capacitación, instructores promovidos a capacitadoras, cada Humma entrenando a otras 3, una red fuera de los toboganes. Y en medio de esto Hyun Sulamó. ¿Nona? La voz de su hermano era como agua antigua. Me llamaron. Me ofrecieron dinero para que yo recuerde que me robaste paneles de control. Su mano se congeló. ¿Aceptaste? Yo auno el teléfono. Ella respiró. Te enviaré uno conductor. Y espérame a cenar con Omurice. Hoy no comeré lujos. Se rió. Siempre. Y colgó, salvando la vida ordinaria como quien salva a un talismán. Hacia 16 horas la prensa estalló. Comité de crisis dirigido por una exempleada de limpieza. El titular pretendía ridiculizar. La ciudad lo leyó como si estuviera encontrando alivio. Alguien que sabe decir, mira, no duele, estaba al mando. En cocina desde la sede, la chica del café colocó discretamente un pan dulce junto a la taza de Ji-won. Para usted, señora Silla. Ji-won le agradeció con la mirada. Jerarquía también sabe amar. A última hora de la tarde, ella y Mi-suk revisaron un informe. Aquí está el cable, dijo Mi-suk, señalando la línea de notas duplicadas que condujo a una ONG fantasma y mira el CPF del responsable. Ji-won sintió que el mundo se oscurecía por los bordes. Un pariente del viceministro Han. El sobre pardo lo inicial no era puro celo, era barato. Si nos mudamos aquí, el gobierno nos derrocará sujetos, pero déjalo ir investigaciones. Mi-suk puso su mano sobre la suya. Mudarse no es una elección, es mandato. Ya era de noche cuando el agente de policía llegó educadamente y con botas limpias, acompañado de auditoría. No vinieron como enemigos, vinieron como agua que necesita mojar el piso antes de limpiar la casa. Ji-won entregó llaves, contraseñas, unidades flash. Aquí está la parte que encontré. El jefe la anotó con una sonrisa profesional. Gracias, silla de dama. La palabra dama dolía y sanaba. A medida que el equipo se distribuía por el edificio, Min-jun se apoyó en el alféizar de la ventana. Lo lograste, lo logramos. Se rió aceptando por primera vez un plural que no lo situaba solo. ¿Y si me caigo? Caer no es lo peor. Lo peor es estar de pie en basura. Cerró los ojos, luego asintió. Si caigo, caigo limpio. La noche parecía estar desembocando en una paz cansina cuando sonó la alarma. Discreto desde la sala de servidores se escuchó un pitido apenas audible. Mi-suk fue el primero en correr. Puertas de cristal, un pasillo azul. Dentro una figura, con capucha y guantes, intentaba hacer una alta definición como si le sacaran una muela. ¡Alto!, gritó Mi-suk, y el grito llevaba 50 años de servicio. La figura dudó, escapó por un pasillo y saltó un tabique. Ji-won corrió, sintiendo el corazón latirle con fuerza. Este apareció de la nada, atravesó el camino y atrapó la sombra entre dos armarios. La persona tropezó, la capucha cayó, gerente de TI de Yonggin.
El que nos había sonreído demasiado Pilotos miró a Ji-won como si ella fuera la única jueza que importaba. «Yo no trabajo para ti», espetó. «Trabajo para quien sea pagar». «¿Quién?». Se mordió el labio dividido entre el miedo y la mala lealtad. En la puerta Min-jun apareció. Por un segundo, el gerente consideró decir su nombre, pero eligió primero. Y eligió, como siempre en estos casos, la verdad a medias, Jo Han-kyu. El resto vendría con esposas e informes. A medianoche Gwangwamun durmió, Gangnam fingió no hacerlo. El edificio respiraba agotamiento. Ji-won se sentó en el suelo de la biblioteca. Entre montones de libros nunca leídos, apoyó la cabeza en el lomo de un informe y cerró los ojos. A su lado sintió el discreto peso de alguien sentado, Min-jun. Entre los dos silencio, no de guerra sino de cansancio. Él habló primero, su voz un susurro. Si la apuesta fuera hoy, con gusto perdería. Ella abrió los ojos. La apuesta ya no es tuya. Él asintió casi sonriendo. Sí, es nuestro. O al menos su. No ofreció ni perdón ni un beso. Ofreció agua de una botellita. Bebió. Y por primera vez desde su matrimonio, no había nadie entre ellos escenario. Había piso. El teléfono vibró. Hyun Sununa. Mamá te está viendo en la televisión. Te lo dijo dormir. Ji-won rió con una risa familiar. Pronto. Colgó y la habitación se llenó de dulce coraje. Mañana habría más titulares, más veneno, más cifras, más auditable. Pero esa noche, la muchacha de tela había apriete el tornillo derecho en la máquina correcta. Y por primera vez sintió que la palabra emperatriz podría caber en una mujer que suficiente antes de gobernar. El amanecer pasó en la máquina susurra, impresoras escupiendo informes, servidores respirando como animales domesticados, la señora de la limpieza nocturna, otra mujer con pasos ligeros, limpiando donde, en perfecta ironía, el mundo había estado demasiado sucio. En 5:40, Lee Ji-won se levantó de la alfombra con el cuerpo pidiendo cama y la cabeza pidiendo más claridad. Afuera, solo luz ensayada. Camiones de comida lavaron los platos. Los primeros metros empujaron a la gente soñolienta al día. Dentro, el auditoriatado el preliminar. No hay fuegos artificiales, pero el perfil claro de las soluciones KNDC Wiki sus trucos de firmware. Hacia 9 horas comité, advirtió Misuk entregando un triángulo de kimbap envuelto en plástico. Come aquí, antes de que te consuma el coraje. Ji-won le dio un mordisco. El arroz blanco le alivió la lengua. En la pizarra, dibujó los 3 vectores. Sistema limpio, proteger al cliente. Enseñar mercado, cada verbo tenía un camino. Un costo, gente. Sin héroes, escribió y lo rodeó con un círculo. Con procedimientos. No comité, la mesa era mexicana con nervios. Este comenzó con el informe. Se completó la eliminación de firmware malicioso en 41 tiendas. Se conservaron los registros. Se entregó evidencia a las autoridades y a la auditoría. Min-jun, fiel al nuevo guión, completó. Preguntas y respuestas suspendido. Nos hemos puesto en contacto con el Departamento Legal para la Responsabilidad Civil y Penal. Ji-won cerró el triángulo. Los clientes afectados recibirán crédito automático, igual al doble de la compra bloqueada. Instructores, horas extras en las tiendas afectadas. Comunicación clara. El anciano de Busan sintió como si estuviera probando un caldo con la cantidad justa de sal. ¿Y como iniciales?, preguntó un director pinchando con cuidado la herida. Este no apartó la mirada. Mi estampilla fue falsificado. La pericia lo confirmará. Mientras tanto, pondré mi posición a su disposición. La frase cayó como una piedra en un lago. Todos esperaban la ola. Ji-won vio en esa ofrenda no una actuación, sino la oportunidad de clavar una norma. El comité no acepta exenciones para teatro. Acepta responsabilidad. Quédate hasta que lo demuestres o hasta que yo demuestre que te equivocas. Algunos fruncieron el ceño. Otros sonrieron para sus adentros. Min-jun la miró con algo como orgullo. El halcón bajó la cabeza. Un gesto poco común, alivio. Hacia 11 horas regresaron 2 policías con más papeles en sus manos. Prisión preventiva de Jo Han-kyu. Noticia se extendió como el agua sobre un tejado. Golpeó, cayó, desapareció. Más importante aún fue lo que trajo consigo. Mensajes combinando sabotaje con un asesor a ser el viceministro Han, el mismo Han del sello. El mapa se cerró. Si esto hasta, se convierte en una guerra política, advirtió Seo. Si no sale, se convierte en chantaje, respondió Ji-won. Entonces vámonos decir nosotros mismos. Se decidió una declaración, hechos, nombres, fechas, 0 adjetivos, y una breve conferencia de prensa, no una ópera. La noticia estalló a las 14 horas. Investigan por sabotaje a consultora vinculada a familiar de viceministro. Las redes sociales giraron como trompos nerviosos. La oposición mordió el anzuelo. Las bases se quedaron en blanco. El público, cansado del teatro, encontró en la frasecosa concreta masticar entre un tocho y un gimbap en la sede. El teléfono sonaba sin parar. Ji-won, de pie en medio de la tormenta,
sintió una serenidad inesperada, la misma que en los días en que Banjia se inundó, y en lugar de llorar, la madre dijo, /Ovento. Entre llamadas y suscripciones, Hyun-soo envió una foto. Su madre frente al televisor con las mejillas calientes, su viejo delantal sobre el cardigan. Pie de foto. Dijo que tu voz suena como suyo cuando peleas con el administrador del edificio. Rió Ji-won para sí misma. Todavía había un mundo fuera de la habitación. El mundo que cocinado en Hanggi elige comenzó con las yemas de los dedos. Fue gracias a él que esos gráficos existieron. A última hora de la tarde, el consejo se reunió con una agenda muy corta. Estructura post-crisis. El anciano de Busan propuso separar presidencia ejecutiva de presidencia de la Junta y nombre interina para su ejecución hasta la Asamblea General Anual. Los ojos se posaron en la única persona en la habitación que no había atar. Ji-won no levantó la mano para pedir una palabra. Levantó la vista. Puedo tocar la ejecución por 60 días. No seré director ejecutivo de etiqueta. Seré puente. Si en 60 días el puente no se derrumba, tú decides. Min-jun podría haber dicho, no dijo. Sí, sí, el indeciso. Abstención. Eso fue suficiente. La sala aplaudió. No, el antiguo poder no aplaude, pero respiró mejor. Y respirar es el aplauso orgánico de las instituciones. Los 60 días comenzaron allí mismo, sin cinta inaugural. Listas de verificación nacieron, veces se ajustaron, objetivos parpadeó. Ji-won pasó 3 pisos en media hora. Habló con la chica del café como con el jefe de informática. Misma voz, mismas exigencias, mismas cortesía. Explicar cómo se lo explicarías a tu abuela. Era la nueva mantra por la noche. Ella comía ramión en un vaso de papel apoyado en un vaso, mirando Gangnam como alguien que mira un acuario estresado. Min-jun apareció sin avisar. Se quedó a 1 metro de distancia con las manos en los bolsillos. ¿Puedo quedarme? Se encogió de hombros. Es una copa para 2. Un silencio agradable. ¿Alguna vez te amé? Preguntó inesperado como un trueno después del sol. Ella respiró. Me amaste a ti mismo a mi lado. Ahora, quizá esté aprendiendo otra palabra. Él asintió indefenso. Si dejo la empresa, ¿me quedaré? Ella no prometió. Quedarme correcto. El resto lo veo. Se rió levemente. Emperatriz de las cláusulas. Emperatriz de procedimientos, corrigió, y ambos sonrieron al reflejo de 2 adolescentes que nunca fueron. Hacia 23 horas, la auditoría envió el usar. No hay evidencia fraude sistémico a nivel operativo. Evidencia sólida contra preguntas y respuestas y asociados. Recomendaciones para fortalecer gobernancia. El teléfono del viceministro Han sonó. Quizás una taza voló. El mundo no lo vio. Solo sintió el cambio de aire. Un poco después de medianoche, Gwangwamun se queda dormido de nuevo. Ji-won camina por el vestíbulo vacío con los focos finalmente apagados. En la puerta, el señora de la limpieza nocturna empujando un carrito. Los dos se miran. Uno de ayer, el otro de hoy. La mujer sonríe tímidamente. Presidente ¿puedo? Me entrega una aquí doblada. Es de buena fibra. Ji-won la toma, la tela entre sus dedos como recordatorio. Gracias. Aún la necesitaré. La mujer ríe. Todos la necesitan. Cada uno toma su camino. 2 líneas que se cruzan sin hacerse daño. En el coche, Hyun-soo envía otro mensaje. Mamá está durmiendo. Soñando contigo lavando el mundo. Ji-won responde. El mundo no se lava, organiza. Él. Lo mismo. Ella guarda su teléfono. Apoya la cabeza en el reposacabezas y cierra los ojos por un breve minuto. Cuando los abras, Min-jun está en la acera, con las manos en los bolsillos, esperando como quien ha aprendido a esperar. Baja la ventanilla. Mañana 7 a.m. Línea 2. Estación Seoleum. Visitemos las tiendas sin avisar. Sonríe sinceramente, quizás por primera vez. Sí, señora. No, señora. Ji-won. Corrige. Sí, Ji-won. El coche arranca, solo corre a mi lado, yaciendo en luces. En el fondo, en el Banjija de Incheon, la madre respira rítmicamente, soñando con su hija que barrido contra el viento hasta que te abras camino. En la sede, procedimientos se escriben en los paneles de vidrio, como si el edificio hubiera aprendido la caligrafía de la supervivencia de la misma mujer que pulió sus pasamanos. Y si mañana la prensa quiere un titular simple, el multimillonario que se casó con la señora de la limpieza y lo que hizo después, finalmente habrá una respuesta simple. Ella ordenó la casa, después arregló la calle, y es ordenando la ciudad del resto. El amor, las posiciones, las alianzas, vendrán en el orden en que trabajar permitir. En el horizonte, un avión, rayas plateadas en el cielo nocturno. Podría ser un ejecutivo a la fuga o una abuela visitando a sus nietos. Ya no importa. Lo que importa es que abajo, una mujer con un aquí en el bolsillo y un mapa en su cabeza camina hacia la estación, segura de que si el viento cambia, ella sabe, como siempre, cómo barrer punto contra. Y el tablero, que empezó como una broma, ahora sabe el nombre de quien lo hace girar, Lee Ji-won.